Buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar con la sesión número 4 en la sala uno. Tenemos en esta oportunidad a Héctor Leiva de Automate, quien nos va a presentar un caso muy interesante, el caso de éxito, la forma más fácil de automatizar los procesos de tu empresa, no-code, rápida implementación. Cabe indicar que Automate nos acompaña por primera vez, y espero que no sea la última, en este tipo de convocatorias, de poder brindarnos tanto su experiencia, casos de éxito y sobre todo hacer un upgrade, para algunos un upgrade para otros, de nuestras competencias en lo que es la tecnología BPM, que es muy importante y complementaria a toda la parte teórica que podemos conocer, mejora, transformación. Muy perfecto, muy bueno saberlo. Pero recuerden que BPM, todo lo que es BPM, inicia con un pensamiento, una estrategia, un alineamiento estratégico y termina en tecnología. Si no, seguimos haciendo papel. BPM es el corazón de la transformación digital. Recuerden eso. Bien, Héctor, un gusto. Te doy el pase, empecemos. Por favor, Jorge, muchísimas gracias primero por la invitación. Como bien mencionabas al inicio, es la primera vez que nosotros como Automai nos presentamos en un evento como tal. Hemos tenido la posibilidad de participar en otros eventos, sin embargo es la primera vez que participamos en un evento de BPM, así que la realidad es que nada, nos pone muy contentos. Justamente como yo te lo mencionaba hace un rato, la idea de hoy es poder contarles directamente qué es Automai, cómo funciona Automai, hay algunos casos de éxitos aplicados de la plataforma, pero lo más importante es lo que mencionaste hace un ratito, ¿no? Que las personas hoy se puedan llevar un conocimiento funcional de la plataforma, pero también un conocimiento de cómo es el acompañamiento. Estuvimos escuchando a través de varias presentaciones de las demás empresas, de Bupla, de Floxu, de Bonitasoft, cómo mencionaban este tema que era súper clave, de cuando uno elige una plataforma para poder automatizar procesos y poder obviamente después implementarla dentro de la empresa, es clave no solo la parte técnica o la parte tecnológica per se de la herramienta, sino poder trabajar la parte de cómo me acompaña esa plataforma en mi transformación digital, ¿no? Y entonces ahí la idea es poderles contar un poquito cómo hemos ayudado a algunos clientes en ese orden de ideas y repito, digo, agradecidos de este espacio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si les parece, chicos, voy a compartir la pantalla. Normalmente siempre uso Outlook, así que Zoom, en su momento usaba Zoom hace un par de años, pero ya casi no uso Zoom o Google Meet. Casi la gente no, este año me tocó usar Outlook y fue como también un cambio 360 para mí. Me hago como que me olvido, pero el hijo pródigo nunca se olvida. Así que ahí voy a presentarle, chicos. Me demoro un poquito en aparecer la presentación. Vamos a ver. Se descarga porque está en... Vamos a ver un poquito acá. En un momento. A ver si comparto mejor porque a veces queda pegada la presentación. De un momento, ¿sí? Voy ahí a aparecer. Listo. Compartiendo pantalla. Creo que sabe que es sábado y ya está. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, la idea de hoy, justamente como mencionaban Jorge, ahí ven todos la pantalla, ¿verdad? Ahí me confirman, me dan un like. Yo porque no los veo, pero te veo a ti, así que perfecto. Bueno, como les mencionaba, primero agradecidos nuevamente de la oportunidad de estar presentando a Automai. La idea es poderles hoy trabajar una agenda en 4 puntos, donde, como bien marcamos hace un ratito, era contarles qué es Automai o contarles qué es Automai y cómo funciona la plataforma, quiénes somos y cómo hemos ayudado a clientes, algunos casos de éxito aplicados en diferentes industrias, no solo a nivel Perú, sino también a nivel directamente de la TAM. Mostrarles una demo que hemos trabajado para un proceso de control de inventario que hicimos para RCM, que es una consultora en Perú y que está también en otros países, a un cliente de ellos, ¿sí? Y por último vamos a contar un poquito cómo funciona la parte de Automai a nivel de licenciamiento de planes y el espacio de preguntas que es importante que allí las personas obviamente puedan hacernos las consultas que necesiten a nivel funcional o a nivel de cómo los acompañamos en ese proceso de transformación digital. Bien.
Siguiendo con esta lógica, nosotros hoy como Automate nos definimos como una plataforma digital no-code basada en la nube. A mí siempre cuando menciono esto me gusta frenar acá esta partecita de la presentación para mencionar dos puntos. Uno es detallar porque hemos visto que normalmente el tema de la automatización de procesos hoy se divide en dos mundos, el mundo de low-code y no-code. Yo previamente, antes de trabajar como director comercial donde estoy en Automate, tuve experiencia comercial en varias empresas de software donde la última que estuve trabajando fue una empresa de RPA, que está asociado con el concepto de low code, es decir, que necesitas en algún punto, o sea, tienes la posibilidad de poder automatizar procesos, pero tienes que conocer algo de código en ese sentido, ¿no? Entonces está pensado mucho para la persona que tiene conocimientos técnicos, la persona de TI, ¿sí? Sin embargo, nosotros hoy como Automate vamos un pasito más adelante, porque nosotros hoy como Automate nos definimos o somos ya una plataforma 100% no code. ¿Qué significa eso? Que directamente acá no vas a necesitar trabajar con código, todo el front de la plataforma es justamente pensado para dos tipos de perfiles dentro de una empresa. Nosotros normalmente hablamos con personas de procesos, head de transformación digital, pero esos heads de procesos que ven a nivel transversal el tema de las áreas y qué automatizaciones tienen esas unidades de negocio, trabajan con personas y con usuarios finales. Y esos usuarios finales son los que al final del día, valga la redundancia, van a estar usando la plataforma diariamente. Entonces nosotros cuando pensamos la plataforma lo pensamos mucho para darle facilidad a la persona que va a trabajar la transformación digital, pero más a la persona de usuaria final. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que inclusive en las implementaciones que se trabajan con proyectos de este estilo de transformación digital, el área usuaria normalmente siempre requiere cambios, pruebas y demás para poder tener no solo un MVP inicial, sino tener un entregable final lo más adecuado a su proceso. Y como ese proceso normalmente no lo tienen mapeado inicialmente, es decir, lo tienen, a veces nos han mencionado, no, mira, mi proceso Héctor lo tengo en la cabeza y lo trabajo de esta forma, es lo más común, o no, lo tengo en un documento Word, ¿no? Es lo más común. Entonces, cuando lo bajas y lo empiezas a ver y ves que es mucho más ágil y puedes ver, entonces te empiezan como a aparecer cosas y decir, y si quisiera esto, y puedo cambiarle esto otro, y puedo ponerle esto otro, entonces es allí donde nosotros hacemos que la herramienta sea no code. ¿Para qué? Para que esos cambios tú los puedas hacer como usuario final. Nosotros tenemos un lema que menciona que tú eres experto en tu proceso, ya sea de ventas, de compras, de comercial, marketing, logística, financiero, contable, el proceso que tú hagas y tú solamente usa la herramienta para poder llevar a cabo ese proceso. Y las veces que quieras hacer el cambio, no vas a necesitar directamente del proveedor para poder hacer esos cambios, porque a veces depender del proveedor no a nivel de soporte, porque ese soporte técnico sí se brinda, pero un tema de dependencia a veces conlleva gastos de tener que invertir para poder cambiar cosas, etcétera, o a veces horas de soporte. Si en el caso de Automate no funciona de esa manera, nosotros damos una capacitación al área usuaria y al área directamente que brinda la transformación digital, pero siempre obviamente hay un SLA predeterminado para poder darles esa atención para cualquier tipo de proceso. Por eso decimos, es no code, pero sabemos que hay un acompañamiento inicial, como cualquier cosa que tú aprendes en la vida nueva, que necesitas un acompañamiento, ¿sí? Y después vamos a la parte de la nube, ¿sí? Automate es un software as a service, es un SaaS, es decir, que directamente Automate no funciona con, a veces conocemos herramientas on-premise o licenciamientos que tú te lo bajas y tienes que descargártelo y tienes que tener tu infraestructura para poder soportar la ejecución de las tareas, procesos dentro de esa herramienta. En el caso de Automate, Automate está construido sobre la nube de Azure, ¿sí? Sobre la nube de Microsoft, y eso permite que cualquier tipo de proceso esté trabajado dentro de la plataforma. Una de las preguntas que normalmente nos hacen, más el área de TI, más que el área usuaria, es, bueno, como mi herramienta va a estar, o sea, mi proceso va a estar dentro de una herramienta que está sobre la nube de Azure y demás, ¿qué posibilidades tengo yo de tener seguridad de que esté todo bien allí y demás, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos allí siempre es darle la tranquilidad de que nosotros hoy tenemos todo tipo de certificaciones a nivel ISO, a nivel de seguridad de la información, de ciberseguridad. ¿Para qué? Porque sabemos que es muy importante que el cliente que adquiere el licenciamiento tenga la tranquilidad de que sus procesos, primero son suyos, son directamente propiedad intelectual propia y se los puede llevar el día que decida yo no estar en Automai, pero más importante es el tema de la seguridad de la información y cómo se trabaja. Eso es clave. Entonces, allí también darles esa tranquilidad de que Automate permite y trabaja bajo ese modelo.
Y por último, mencionamos el tema de que brinda automatización de procesos end-to-end, ¿sí? Y aquí yo voy a llevarme un poquito a la imagen que vemos a la derecha, donde nosotros hoy trabajamos 5 módulos dentro de la plataforma, ¿sí? Nosotros como Automai, hubo un cliente una vez que nos mencionó y que creo que es la mejor forma de definir Automai, nos dijo, entonces Automai es como un Lego, ¿sí? Es así tal cual. ¿Sí? Automate no viene preseteado con módulos que tú no puedes cambiar o procesos que ya vienen estándar, es decir, no sé, un proceso de compras que ya venga con módulos y pasos a seguir. ¿Sí? Puedes tú tener una opción donde nosotros podamos copiarte procesos que hemos hecho, pero siempre sabemos que al final del día cada empresa tiene su personalización y la requiere a nivel de acciones, a nivel de personal que se involucra en todo el proceso, documentos, pasos a seguir, etcétera. Entonces, en el caso Automate, tú vas a tener un módulo de procesos que vas a poder construir desde cero, ¿bien? Esos procesos normalmente tienen formularios. Nosotros nos hemos encontrado mucho con clientes que normalmente nos mencionan, y esto es súper importante, nos dicen, no, yo ya tengo mi RP, o yo tengo mi SAP, tengo mi software de recursos humanos, tengo mi base de datos. Entonces le decimos, no hay ningún problema, nosotros nos integramos a esas plataformas vía conectores, nosotros tenemos directamente código abierto para poder obviamente conectarnos vía API a cualquier tipo de sistema, siempre y cuando el otro sistema tenga también esa capacidad de conectarse con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces directamente nosotros les pedimos que nos muestren cómo lo hacen, entonces nos dicen, yo ya lo tengo automatizado. Y cuando lo vemos, vemos que hay muchas cosas que todavía las siguen haciendo para afuera. ¿A qué me refiero? No sé, Mi mijito ya, ¿no? ahí está Erika, creo que está Erika ahí. No, mencionaba directamente que muchas veces en los casos que hemos tenido, el cliente nos dice, yo ya tengo un sistema para trabajar, o ya tengo un proceso que lo vengo haciendo, y cuando nos pide, por eso o sea, le pedimos que nos lo muestre, muchas cosas se terminan haciendo por fuera. Digitar información, tener que trabajar jalado de documentos, subida de documentos, temas de envíos inclusive de notificaciones, el tema de poder trabajar información de recordatorios, inclusive también el tema de los documentos, que esto es importante. Hace un ratito estuvimos viendo una presentación donde justamente los chicos contaban sobre eso, ¿no? De que es importante tener un gestor documental unificado. ¿Por qué? Porque normalmente termina pasándote, ¿qué cosa? Que tú le preguntas, hey, Jorge, ¿con dónde está la conciliación bancaria del cliente X? No, está en el SharePoint en la carpeta 55, ¿no? Tienes que ir a buscar allá y es muy complejo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres buscar la solicitud, la terminas como viendo por diferentes lugares. Entonces, la persona que está haciendo la tarea diaria es como que tiene que estar haciendo, no, subo acá, tengo que ir al correo electrónico, subo la información por aquí, tengo que decirle a mi jefe después un reporte en Excel. Entonces, es como que son muchas cosas que hay que hacer. Entonces, es allí donde justamente nosotros vemos muy importante el tema del módulo de reportes, ¿sí? Porque muchas veces hemos tenido casos de donde hablamos con diferentes, durante el proceso comercial trabajamos siempre con diferentes personas, ¿no? La persona de transformación digital, el área usuaria, pero muchas veces hablamos con los gerentes generales o los VP de las empresas del área, ¿no? Un VP de finanzas, un VP de contabilidad, un VP de logística, etcétera. Entonces, ¿qué nos piden siempre ellos? Ellos nos dicen, yo a mi equipo siempre le pido que me mencione el tema de los reportes. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos con el área usuario nos empieza a contar que de dónde saca esos reportes. No, saco un Excel de SAP, o saco un Excel de la herramienta 2, saco un Excel de los mails. Entonces, arma un consolidado final y ese reporte directamente termina siendo un rejunte de 3 lugares que a veces no es que es malo ese reporte, el problema es que ese reporte no es en tiempo real. Entonces, cuando tú no tienes la información en tiempo real, te es muy complicado tomar decisiones. Nosotros tuvimos casos donde hay clientes que trabajan temas de logística, ¿sí? ¿Cómo puedes tomar una decisión para saber si un camión tiene que salir o no, un control de inventario, cuando el reporte lo tienes a las 48 horas? Es imposible. Entonces, es allí donde nos mencionan, bueno, ¿qué nivel de reportería ustedes trabajan? Nosotros trabajamos reportes integrados con Power BI nativo, pero también tenemos la capacidad de integrarnos con Tableau, estamos trabajando en integración nativa con Tableau, pero después si alguien quiere conectarse con otro tipo de reportería que tenga a nivel interno,
no hay ningún problema. Nosotros también vía conectores nos conectamos y tomamos información que están en los formularios, los campos y demás, y le decimos, bueno, tomamos el reporte que tú quieres y ya el Automate te lo automatiza al 90% o al 95% y el 5% restante ya va a un reporte que tú lo tienes allí. Y lo bueno de los reportes es que sabemos todos que los reportes, cada uno ve algo diferente, ¿sí? Jorge, que es VP, ve una cosa, Héctor, que es manager de un área, ve otra. Entonces, para evitar que esos reportes estemos cada uno armando reportes consolidados, porque me ha pasado que nos han dicho, no, es que yo armo mi propio reporte. Digo, les decimos, bueno, cuéntame, cuéntame cómo armas ese reporte y yo te lo armo acá para que tú simplemente le metas un F5 de vez en cuando y cada vez que quieras ver la información y listo. ¿Por qué? Porque evitas justamente ese tema del retrabajo y de estar todo el tiempo preguntando, hey, ¿qué pasó acá? Hey, ¿cómo van estas tareas? Hey, ¿cómo va esto? ¿No? Cada uno ve la información que le corresponde y ve los reportes que a cada tipo de perfil o tipo de posición le interesa ver, ¿no? Entonces el VP ve la información que le interesa, un dashboard más completo, el manager ve el dashboard de su área y el analista que está ejecutando ve las tareas que le asignaron a él diariamente y que tiene pendientes o tiene terminadas o hay alguna tarea asignada que está en proceso de, ¿no? Entonces es allí donde para mí me parece clave contar esto. Y por último tenemos el tema de las identidades dinámicas, ¿no? Muchas de nuestras automatizaciones, ¿sí? La gran mayoría, han sido automatizaciones donde hemos trabajado temas de integraciones con bases de datos o con la información está ya embebida en un sistema y nosotros simplemente hacemos la integración en los formularios y esa información se jala de otro sistema. Pero nos ha tocado otro grupo de clientes, ¿sí? Que nos han dicho, Héctor, sí, chicos, yo no tengo la información en una base de datos, ¿sí? Mi información la tengo en un Excel. O sea, nos ha pasado de casos que inclusive hacían esto, bajaban la información de SAP, tenían el Excel y sobre el Excel trabajaban todo el tiempo, la actualización, no sé, de datos maestros en áreas. Y tenían 60 columnas con colorcitos cada una dividida. Le dije, ¿por qué no lo vemos dentro de Automate? Y todo esto que tú tienes de esta forma, lo metemos dentro de la plataforma para que cuando alguien necesite, tú puedas armar inclusive las condicionales. Muchas veces te dicen, no, es que mis casos son muy específicos. Entonces, esos casos específicos es importante llevarlos primero a una etapa de poder ver qué casos específicos se hacen, qué condicionales se trabajan, y sobre eso simplemente es subirlos a la plataforma y la plataforma va a hacer esos condicionales por ti, ¿sí? Ahora seguramente contemos algunos casos aplicados de esto, pero acá mi mensaje es que la herramienta es bastante versátil y bastante personalizable, es decir, que no es una herramienta que tú tengas que crear directamente cosas ya armadas, sino que es algo que tú puedes trabajar desde cero y adaptarlo según el área que tú trabajes, ¿sí? Bien. Puntos que son importantes también a pensar dentro de la plataforma, ¿sí? Muchas cosas que ustedes ven aquí son funciones que tiene la herramienta, ¿bien? Hace un poquito yo les fui contando un poco más la parte conceptual, acá lo importante es ver las funcionalidades. Automate cuenta con un workflow de acciones para que tú puedas obviamente llevar un proceso y seguir una serie de acciones, como les decía, con condicionales, con trabajos, con asignaciones, con revisiones, etcétera. Trabajamos también con un módulo de webhooks y APIs, no solo con el tema de conexiones con bases de datos, sino también con conectores con terceros, para podernos inclusive integrar con reportería en ese orden de ideas, ¿sí? Inclusive a veces nos ha pasado de integrarnos con sistemas. Nosotros tenemos una integración, por ejemplo, que nos pidieron algunos clientes con la API de Sunat, ¿no? Que es algo que normalmente en Perú se necesita mucho, que es la integración con el API para que para trabajar lo que es las facturas electrónicas o validar el tema de los XML, ¿no? Que eso es pero de cabeza que te lo piden en Perú. O sea, yo creo que de las 200 llamadas que he tenido en el año, 180 han sido pedidos de facturación asociados de estos temas. También el tema de la asignación de las tareas, ¿no? Esto es importantísimo. Veamos que una herramienta que te ayude a automatizar procesos no solo tiene que ser buena en el proceso en sí, ¿sí? Porque ahí voy no sé si robar una frase además, pero a mí siempre me gusta mencionar cuando uno no tiene claro el proceso, justamente la persona que explicaba en la anterior presentación lo dijo, pero con otras palabras, es automatizar el problema. Cuando tú no tienes un detalle de lo que estás haciendo, ¿sí? Te es muy difícil poder después medir las acciones. Y muchas veces te dicen, no, yo tengo mi SAP, tengo mi herramienta, pero la medición de las tareas es algo que no se puede hacer
a menos que le estés preguntando a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes ver el login de la persona, si llenó un campito o algo, ¿no? Pero tú no vas a poder medir las tareas que le asignaste. Si yo le asigné cosas a Jorge, a Robinson, a Pedro, a quien sea, yo después necesito saber si esas tareas se terminaron o no. Y yo como usuario final tengo que tener la tranquilidad de que cuando inicio mis actividades diarias ya tenga una asignación de tareas y que si las voy avanzando las voy trabajando. Entonces, acá es importante ver cómo la automatización te lleva también a ser más eficiente en la tarea del trabajo y ver en qué puntos hay cuellos de botella para poder mejorar esa tarea, porque para mí el tema de los reportes y el tema de la trazabilidad conlleva eso, ¿no? O sea, para mí lo más importante no es solo la automatización per se, sino que tú después el día de mañana puedas hacerte preguntas sobre si lo que estás haciendo en 5 pasos lo puedes reducir a 3 pasos o hay algo que tengas que agregar o quitar en ese sentido. Y eso muchas veces cuando lo preguntamos en las primeras reuniones que tenemos con los clientes, la mayoría de veces nos preguntan, no sé. Y no saben no porque no quieren saberlo, sino porque es esto que les decía, trabajan en tantos sistemas que a veces es complejo hacer esa medición, ¿sí? Asociado con esto tenemos el tema de la analítica de data, lo que mencionamos en el tema de la reportería. Cuando tú necesitas trabajar una automatización, tú tienes que saber en qué estadio está cada tarea, cada reporte, cada KPI de las acciones. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder tener reportes con Power BI para que tú puedas laburar ese tema, o si hay reportes con Salesforce o con Tableau o con cualquier otro sistema, podemos hacer esa integración sin ningún drama. ¿Bien? Después tenemos el tema del Document Generator, que aquí lo quiero explicar en 2 puntos. Nosotros hoy como plataforma trabajamos con un generador de documentos, pero también trabajamos con un gestor documental donde tú puedes guardar documentos. ¿A qué me refiero? Nos ha pasado de clientes que, por ejemplo, nos dicen, mira, yo tengo acá mi contrato en Word, ¿no? Y tengo mi trabajo del proceso, donde acá tengo mi contrato, tengo que llenar información y demás, los controles de cambio, etcétera, pero tengo que trabajarlo en 3 versiones en Word. Pero después, esa versión en Word tiene que ser pasada a el área directamente legal para que me lo firme. Y cuando me lo firma, me lo tiene que convertir en PDF. Bueno, en el caso de Automate, tú tienes la capacidad de poderte convertir al tema de documentos en Word, en PDF, en Excel también, ¿sí? Muchas veces nos mencionan, hey, ¿dónde está quiero automatizar? Hace poco hicimos un proceso con una empresa para automatizarle las entidades financieras, todo lo que es el tema de conciliaciones y estados financieros, perdón. Y todo eso lo manejaban en Excel. Ellos devoraban 2 días haciendo todo lo que es el cierre de caja, estados financieros, mandar todo eso. Nosotros, chicos, lo hicimos en 5 minutos. O sea, se los pudimos hacer en 5 minutos resolviéndole esa tarea y dándoles, justo uno de los cofundadores es contador y siempre dice, yo viví todo este tiempo este problema, cuando vine acá quise justamente ver que ya no se tuviese que pasar por ese problema. Y eso es documentos que tienen que quedar guardados dentro del sistema. Entonces, en el caso de Automate, tú puedes tener esa información para guardarla sin ningún drama. Y por último tienes el tema del single sign-on. ¿Qué es el single sign-on? Esto les va a interesar mucho a las personas. No sé si en esta presentación o en esta sala hay personas de TI, pero las empresas de las áreas de TI siempre te piden el tema de poderte tener interacción con el directorio activo, ¿no? Con Gmail o con Outlook. ¿Para qué? Para que los usuarios directamente no tengan que andar logueándose usuario y contraseña y demás, sino que se logueen directamente. Esto ayuda mucho al tema del login y poder medir y tener obviamente seguridad de la información. Pero también les ayuda mucho. Nosotros, la mayoría de clientes que trabajamos tienen a veces 50, 60, 100, 200 usuarios. Imagínate el área de TI creando 200 usuarios para una plataforma. Se demora mucho tiempo, entonces es muy fácil trabajar de esta forma la integración y obviamente resolver un tema obviamente operativo, pero también un tema también técnico y de seguridad de la información. ¿Bien? Acá, como ustedes ven abajito, hay varias funcionalidades que van asociadas a esto que yo les estoy mencionando. Nosotros dentro de la plataforma tenemos la posibilidad de trabajar temas de integraciones con terceros sistemas, temas de reportería, temas de custom email templates. ¿Esto qué significa? Nosotros muchas veces nos dicen, bueno, yo quiero que cuando le mande a mi proveedor el proceso para llenarme, no sé, la información o subirme, no sé, el root y demás para el proceso de compra, necesito que llegue con mi branding, con mi logo, mis colores y demás. Bueno, eso se puede hacer sin ningún problema para personalizarlo, para que no sea un mail que diga notifications, Automayo, notifications, empresa X, sino que llegue brandeado con colores. Eso obviamente da también una seguridad y también un tema de que la persona que recibe el mensaje dice, estoy recibiendo un mensaje de esta empresa, no de Automai, ¿sí? Después tienes el tema del parsing, también es clave. Nosotros hace poco integramos el parseo, que el parseo significa que tú tomes un documento que está en PDF,
¿sí? Y que saques información de ese PDF y que lo coloques en un campo. Eso se llama parsing. Nosotros en el caso de Automai hicimos una integración con inteligencia artificial, con GPT, con GPT, donde donde decimos un prompt, y eso lo hicimos para muchas facturas. Nosotros nos pasaba de que nos decían, no, mira, yo recibo 300 facturas al día, y a veces las facturas me llegan a veces al revés, me llegan el proveedor arriba, el proveedor abajo, los datos y demás, todo, no son lineales. Y el problema de las herramientas de parsing que existen en el mercado, que son buenísimas, el problema que tienen es que si tú no le das un mismo estándar y le dices, acá está la info, acá está la segunda info, acá está la tercera info, no sé, el precio, el número de proveedor y el detalle de la compra, si no están en el mismo lugar, el sistema se pierde y nada, es un quilombo. En el caso de Automai, nosotros hicimos esa integración para que con GPT no preguntara eso. GPT dice, no importa dónde esté esa información, listo. La jalamos, la tomamos y la guardamos. Y eso mucho lo hicimos para facturas electrónicas, la estamos haciendo para temas de contratos, también para los clientes. Entonces, eso creo que es muy importante porque a nivel funcional le quita una tarea que a veces, una cosa es sacar información de 2 contratos o de 2 documentos, pero muchas veces cuando hablamos con clientes nos dicen, no, yo tengo 200 documentos para hacerlo. Entonces es muy difícil a trabajarlo de esa forma. Bien. ¿Qué puntos también me parecen que son importantes para que ustedes bajen a tierra esto que estuvimos mencionando? Bueno, ustedes preguntarán, ¿cómo se ve Automai? Bueno, acá estamos viendo, y más allá de los videitos que estamos acá mencionando, nosotros acá tenemos 3 vistas que les voy a mostrar. Una es la vista funcional de la herramienta, ¿sí? Donde esto, repito, es una vista del software desde el desktop, desde la computadora. Pero después tienen la vista de responsive. Automai es responsive, es decir, que significa que puede ser usado desde el celular. ¿Sí? ¿Esto qué significa? El tema del responsive está muy asociado a la parte porque a veces nos preguntan, hey, pero ustedes no tienen aplicación y demás, nosotros el tema de trabajar automatización vía responsive, ¿qué significa? Significa que ustedes van a poder trabajar desde el celular sin necesidad de tener que todo el tiempo esperar a que se actualice. Si nosotros actualizamos en la versión 1 o en la versión desktop, ya automáticamente eso Estamos trabaja. sobre los sistemas que él vende, además. Ahí está, perfecto. Ahí creo que hay alguien que estaba sin mute. Perfecto. Bien. Y después vamos a ir viendo un poquito donde vamos a contar dónde está Automai. Sí, Automai, como yo les menciono, Automai nació en Perú hace aproximadamente 5 años. Nació fue un spin-off justamente de una empresa peruana que se llama Ace Royalty. La empresa Ace Royalty era una empresa que desarrollaba software y trabajaba bajo el modelo de Software Factory. Pero empezaron a darse cuenta que muchas empresas con las que empezaron a trabajar les pedían mucho nivel de personalización, y esa personalización terminaba siendo en que el tiempo de implementación y los costos asociados con eso eran muy grandes para el cliente. Entonces el cliente a veces terminaba como desistiendo o extendiendo el contrato por estos temas. En el caso directamente, uno de los cofundadores, que es Carlos Quintero, pensó la plataforma desde ese lado. Dijo, bueno, vamos a pensar la plataforma de otro lado, vamos a crear algo que justamente sea estandarizado y permita que las empresas puedan laburar. Bueno, en el caso de Automai fue así, ¿sí? Se creó de esta forma en Perú y ya hace aproximadamente 3 años nos expandimos directamente en toda Latinoamérica, ¿sí? Nosotros directamente en Colombia estuvimos, ya nosotros hoy en Colombia, ahora vamos a ver, estamos en Colombia, en Chile, en Argentina, donde estoy yo, e inclusive le contaba justo hace un ratito a Jorge, nosotros ya hace un año estamos en Estados Unidos. Entonces significa que la marca está creciendo bastante rápido, el porcentaje de crecimiento también es bastante rápido, pero nosotros, algo más que crecer, nos gusta mencionar que muchos de nuestros clientes tenemos un churn rate prácticamente de 0, es decir, muchos de los clientes que inician con nosotros no se van. ¿Por qué? Porque justamente es fácil, ¿no? Digo, normalmente en los modelos de licenciamiento hay empresas que usan y después a los 3 meses se dan de baja y es muy normal en el mercado SaaS. En el caso nuestro, muchos clientes inician con nosotros y después terminan haciendo contratos de 1, 2, 3, 4 años. ¿Por qué? Porque justamente ven un valor agregado en la herramienta, ¿sí? Casos directamente de algunos clientes para que se los lleven, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. En Perú tenemos a Bacus, tenemos a Kulki, tenemos a Heineken, trabajamos con Totus Perú y Totus Chile, ¿sí? Con todo lo que es el grupo Intercorp, estamos con Interseguro, con Retail Pharma, ¿sí? Sin embargo, en Colombia
y en México estamos trabajando hoy con Abinbep, con Bavaria y con Grupo Modelo, que son las filiales de Bacus también en estos países. Con Totus trabajamos, que Totus es retail, que es del Grupo Falabella. No solo estamos en Chile, sino también estamos en Perú. Con helados Popsi, también es importante también que lo sepan. Helados Popsi está también con el grupo de Juan Valdés, con Estée Lauder. Y a mí lo que siempre a mí me gusta mencionar cuando menciono los logos, a veces puede tender a decir, tienen todos estos logos. A mí lo que más me gusta acá mencionar es que cuando tú ves acá la versatilidad de las industrias. Nosotros hoy, justamente el chico que mencionó en la presentación anterior lo dijo, digo, el tema de las herramientas de automatización de procesos tienen que estar pensadas siempre, digo, cuando tienen que ser funcionales para trabajar en cualquier tipo de industria y cualquier área, ¿sí? Es allí donde ganan valor. ¿Para qué? Para que la adaptabilidad de cada empresa y cada área directamente no está atada a una herramienta en sí, sino que pueda ser versátil. Entonces es allí donde nos gusta contar mucho desde ese caso de éxito, per se. Bien. Temas también a nivel de información, que nos parece también clave a nivel de Gartner. ¿Sí? Nosotros hoy, justo antes de estar en esta presentación, estuve charlando internamente con el equipo y veíamos cómo hemos crecido. Este año prácticamente la gran mayoría de los logos que ustedes ven aquí los hemos conseguido en este año y medio directamente que vengo trabajando en Automai. Eso nos pone muy contentos por dos cosas. Uno, porque más allá de que estar en el cuadrante de Gartner, el tema de tener obviamente reconocimientos de que somos una plataforma de automatización, no-code, BPM, que estamos directamente, que es de clase mundial, es poder ver cómo hoy también estamos pudiendo brindar crecimiento en fuera directamente de la región LATAM, sino en Estados Unidos. Hoy inclusive si ustedes van directamente a GitHub o a Gartner y demás, nuestra calificación es 4.8 sobre 5. Entonces, significa que la herramienta es muy importante y que muchas empresas que están usándola dan directamente fe de que esta plataforma no solo les resuelve la vida en el día a día, sino que justamente les da la tranquilidad de que están con un proveedor que el día de mañana siempre los va a poder acompañar y ayudar en cualquier tipo de automatización. Que ahora lo vamos a ver un poco de cómo nosotros trabajamos la consultoría del proceso, que eso también es clave porque sin consultoría es como que puedes, repito, automatizar el problema sin querer. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos esto? Yo les mencionaba hace un ratito, ¿sí? Está pensada la herramienta para que la automatización del proceso esté pensada para dos tipos de perfiles. Uno, para que el perfil usuario, que es decir, el usuario final, y también para la persona que piensa de forma transversal los procesos, transformación digital, mejora continua y demás. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando tú logras trabajar automatización e involucras a los usuarios finales, ¿sí? Terminas haciendo y logrando algo que a mí me parece que es fundamental, el tema de la colaboración y la productividad. Muchas veces, digo, yo trabajé en otras empresas de RPA y siempre hablábamos de temas de automatización y cómo eran antes las funcionalidades de otros sistemas. Cuando tú trabajas con sistemas en el día a día y trabajas con otras áreas, puede tender de que imagínate que cada área tenga su propio software. Es muy difícil interactuar en el día a día, ¿no? Y mucho más en la era que estamos ahora, donde el trabajo es remoto, donde hay trabajo híbrido en algunos casos. Entonces, obviamente, tener una plataforma donde tú puedas interactuar, donde tengas la posibilidad de colaborar con tu equipo y con las otras áreas, no solamente con tu equipo, y poder ser versátil y que esa trazabilidad de qué pasa en un proceso en general, no sé, de ventas, que desde que inicia hasta que se factura el cliente y se inicia el proyecto, cómo sucede todo ese proceso es clave. ¿Por qué? Porque hace que las personas se involucren más en su actividad diaria y eso les da también autonomía, ¿sí? Y aparte, si tienen esa capacidad de poder no necesitar conocer código, mucho mejor, ¿sí? ¿Cómo nosotros trabajamos el tema de Automai? Nosotros en Automai siempre mencionamos que Automai es no code, ¿no? Pero siempre, muchas veces, en los primeros proyectos que trabajamos con los clientes, nosotros trabajamos siempre una capacitación inicial a todos los equipos, no importa directamente el volumen de los equipos, las áreas y demás. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que si tú necesitas poder tener una transmisión del conocimiento lo más efectiva posible, es de forma práctica, ¿sí? Entonces nosotros lo que hemos hecho es trabajar un modelo donde acompañamos al cliente a través de un modelo de consultoría.
¿Para qué? Para ayudarte primero a diagramar tu proceso, es decir, que si tú no lo sabes, esto que yo decía hace un ratito, muchas veces te dicen, lo tengo en la cabeza, lo tengo anotado en un Word, ¿no? Entonces, bajarlo a tierra, empezar a ver cómo desde nuestro equipo consultor te damos ideas, te damos, bueno, acá podemos ir por este camino, por experiencias propias que hemos hecho otras implementaciones. Muchas veces los proyectos que hemos trabajado nos ha pasado eso, nos han dicho, porque ustedes han hecho automatizaciones para Heineken, para este proceso, entonces yo lo que necesito es algo similar. Entonces nosotros nos sentamos con ellos y a veces ese similar no es tan similar, pero se va adaptando y se va haciendo y se va obviamente corrigiendo y se va diagramando para hacerlo. Después esto permite crear los formularios y diseñar las acciones, justamente, es decir, los campos que van asociados a esos formularios, las actividades que tienen que estar involucradas en ese proceso particular. Y cuando yo diagramo, construyo y diseño acciones, permito después trabajar, ¿qué cosa? El tema de los reportes, ¿no? Para empezar a medir. Y ese reporte para mí nunca termina acá. Antes de generar el acceso a los procesos, uno tiene que empezar a hacer pequeñas versiones. Nuestras implementaciones, algo que es importante, es que nuestras implementaciones, al ser no code, no se miden en meses, ¿sí? Se miden en semanas. Creo que la automatización más larga que hemos hecho en un cliente fue de 6 semanas en este caso. Entonces significa que no necesitas justamente tener que ser un experto y arrancar con el proceso que necesitas hacer, no sé, 16.000 cosas, sino siempre les recomendamos, hey, vayamos por partes. Podemos ir con un pequeño MVP, sobre ese MVP empezamos a medir cosas, después de ese MVP volvemos a retroalimentar el proceso y ahí empezamos a hacer un ida y vuelta. ¿Y cómo se logra esto? Con reportería y con datos. Sin datos no podemos tomar decisiones en ese punto. Y allí sí es clave, después de empezar a hacer esas pruebas y pasar a producción el proyecto, podemos ir a darles acceso a las áreas usuarias para que normalmente empiecen a jugar con la plataforma, empiecen a mostrarla. Y obviamente ahí lo que nosotros hacemos es normalmente, si definimos, no sé, vamos a poner un ejemplo, 4 semanas de proyecto, nos dedicamos normalmente siempre 2, 3 semanas para el desarrollo o implementación y damos una semana para las pruebas del usuario final. ¿Para qué? Para que justamente esa metodología que nosotros trabajamos, que es una metodología ágil de implementación, pueda ser rápida a nivel también de cambios, no estar esperando 5 años para poder hacer cualquier tipo de cambio que yo quiera. Entonces, eso también es clave. ¿Por qué? Porque las empresas hoy no pueden esperar. Imagínate que yo te diga mañana que tienes que, las conciliaciones bancarias que trabajas a fin de año, te digo, no, mira, te las termino de hacer en 6 meses. Tienes 6 meses más con una carga operativa imposible de hacer, o sea, y que sigues teniendo el problema. Entonces te dicen, pero estoy pagando la plataforma, pero estoy implementando, pero no la estoy usando. Y tienes que seguir usando la herramienta anterior, pero te tienes que capacitar en la nueva. Entonces como que nunca terminas de irte de la otra plataforma y volver a esta, y entonces es allí donde nosotros decimos no. Si tenemos que integrarnos con algo, con un tercer sistema, hagámoslo, de una, no hay ningún drama. Pero siempre es clave empezar a hacer implementaciones donde cada semana podamos ir retroalimentando el proyecto con datos y demás y poderlo mejorar cada vez que podamos, ¿sí? ¿Qué automatizaciones hemos hecho nosotros? Nosotros siempre yo digo lo mismo, estos son algunos ejemplos de algunas automatizaciones o de algunas áreas. Sin embargo, nosotros hemos hecho automatizaciones de todo tipo. En la parte de recursos humanos, acá mencionamos ingreso de personal, pero hemos hecho automatizaciones desde ingreso de personal, todo lo que es entrevistas, temas de, inclusive de offboarding de personal. Nosotros estuvimos en un proyecto que trabajamos con un cliente donde nos pidió el tema de los boarding. ¿Por qué? Porque era un cliente que tenía alta rotación de personal. Entonces quería empezar a medir por qué la gente se le iba, si era por un tema de cercanía, porque se iban a la competencia, porque era una empresa reconocida de comida rápida. Entonces decían si se iban a la competencia y más, entonces lo tenían todo en un Excel, en un Google Forms, y no tenían posibilidad de hacer seguimiento. Nosotros dijimos, no, hagámoslo acá y empezamos a medir los KPIs. Temas de evaluaciones 360, evaluaciones directamente de personal, temas de registro de solicitud de vacaciones, todo eso hemos hecho dentro de la plataforma. En la parte de compras, bienes y servicios, puchica, o sea, vamos a quedarnos todas las 2 horas hablando de esto, pero nosotros hemos hecho automatizaciones con empresas en Colombia. Hace poco hicimos una automatización con Primax, Colombia, que nos pidió todo un proceso de automatización para el proceso de compliance, para el análisis de directamente el proceso de compras y el análisis de riesgo que tiene esto, ¿no? De inversión en terrorismo, antiterrorismo, tema de lavado de activos, etcétera, y evaluaciones que tienen que hacer ellos en un sistema que se llama Inspector. Bueno, nosotros trabajamos toda esa automatización dentro de Automate y directamente ellos lo venían haciendo en su RP, pero lo venían trabajando de forma muy manual. Tenían que ir al Inspector a bajar esa información, tenían que coger el formulario y llenarlo de forma manual, entonces era como muy difícil el seguimiento de la trazabilidad, ¿sí? Después en el tema contable, como yo les mencioné,
Uno de los cofundadores de Automai es justamente contador, trabajó en grandes consultoras, entonces muchas veces en las reuniones que tenemos hablamos de temas contables, conciliaciones bancarias, administración tributaria, P&Ls, con temas de presupuesto, ¿sí? Entonces nosotros hemos hecho automatizaciones de estados financieros, donde normalmente el estado financiero no termina en un Excel, termina en un Excel y después se tiene que ir a un Word. Hace poco nos pidió una empresa que nos decía, yo trabajo mi Excel, tengo 256 libros que tengo que hacer la lectura de conciliaciones bancarias, ¿sí? Y tengo más de 700 hojas que tengo que hacer, es decir, líneas, puc, puc, puc. Ellos me decían, no solo tengo que bajar esa información en Excel, sino que mi jefe, nos decían los chicos, ¿no? Nuestro jefe nos piden bajarlo eso a Word, entonces tenemos que copiar y pegar ese Excel, meterle el formatito todo súper lindo para que quede y que no se rompa cuando lo pasas a Word, y después hacer un PowerPoint para presentarlo. O sea, nosotros le hicimos la demo y en una semana les trabajamos la POC y logramos ese proceso resolverlo sin ningún problema, donde creamos un proceso dentro de Automai con inteligencia artificial para que cogiera ese Excel, lo convirtiera en Word, si lo ve que está como a nivel de formato mal, lo corrija y después lo lleva a un PowerPoint y directamente haga la presentación y lo pegue allí con el formato que corresponde, de todos los libros contables. O sea, una parte hace la parte de estados financieros y después, que es la parte ejecutiva, que es súper difícil, imagínate, o sea, los libros contables que tienen que trabajar. Y después de eso tienes que llevarlo a un proceso de reporting. Entonces, toda esa partecita creo que es clave también leerla para que todos sabemos que cuando un proceso inicia no termina en solo la tarea que yo hago, ya un conjunto de acciones que conllevan otras áreas y otras personas. Seguimiento de oportunidades comerciales. Acá voy a hablar desde mi propia experiencia. Yo he trabajado en otras empresas donde cada empresa tiene su CRM, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Trello, los que sean. Nosotros cuando yo entré acá, directamente lo que pedimos, una de las cosas que yo consulté es si tenemos CRM para poder hacer seguimiento de oportunidades. Me dijeron, no, pero vamos a construirlo dentro de Automai. Lo construimos. Yo armé un proceso dentro de Automai de un CRM para un proceso de venta consultiva, que es la venta desde el lado de Automai. Sin embargo, hemos trabajado, o sea, y trabajamos todo el proceso no solo desde el inicio del lead hasta que se cierra, sino todo el tema del proceso de proyectos, cuando se le asignan proyectos al área de operaciones, y también a la parte de facturación para poder facturar. Entonces, como ven, mi parte no termina, mi proceso no termina cuando yo cierro la venta. Hay otras áreas involucradas donde yo tengo que estar todo el tiempo interactuando con ellos. Pero eso es una venta consultiva. Si alguien, no sé, nos dice, yo trabajo y tengo ventas que no es consultiva, bueno, nos ha pasado con Heineken. Heineken tiene una venta directamente directa de consumo masivo, donde nosotros trabajamos un proceso de trade marketing, que ahora lo vamos a contar, donde les automatizamos el proceso de venta y de análisis en puntos de venta. Entonces, digo, no solo en temas de retail también, que lo que es el caso de éxito que vamos a ver, digo, lo vamos a poder trabajar desde allí. Temas de contratos. Esto también fue un caso que nos pasó con una empresa de Brasil, que nos decía lo siguiente, nos decía, yo trabajo con DocuSign, que es buenísimo DocuSign, pero DocuSign, digo, te permite hacer las firmas digitales y te permite trabajar todo el proceso súper chévere, pero lo que nos decían ellos es que el área de compras y el área de legal todo el tiempo estaban con problemas. ¿A qué nivel? A nivel de que el equipo de compras no conoce de temas de cláusulas legales y el equipo legal todo el tiempo estaba reactivo a ver la información, entonces los contratos se demoraban en cerrarse 60 días. Entonces eso significa demoras operativas. Si yo soy una empresa súper importante de energía, imagínate un contrato se demora 60 días en cerrar. O sea, pierdes plata, pierdes proyecto, pierdes todo. Entonces, allí donde nosotros lo que hicimos es que nos empezaron a decir, pero el problema no es ese solamente, Héctor. El problema es que si tú eliges una cláusula u otra, es un contrato totalmente diferente y el equipo de compras no tiene ese conocimiento de los temas legales. Entonces nosotros creamos esas condiciones dentro de Automai para que cuando alguien elija esos contratos y elija las opciones, ya el contrato se cree desde cero directamente y si elige una opción u otra, ese contrato se cree la versión 1, versión 2 o hasta la versión 14. Y que el área legal simplemente tenga que ver en amarillito la información que tiene que cambiar, en vez de estar leyendo 35 páginas, pueda leer la información que le corresponde y listo. Bueno, logramos bajar de 60 a 15 días para ponerles un dato, o sea, el tema de los contratos. Y después, bueno, varias cositas como ven acá, complementos de normas ISO, rendiciones de gastos, gestiones de mesa de partes, más otros casos de éxito y casos de uso que ustedes pueden llevar a la plataforma. Yo la idea es obviamente llevárselos a la realidad y ponerlos con ejemplos claros de clientes que hemos elaborado, ¿sí? Ahora vamos a los casos de éxito, que más allá de esto se los fui contando algunos. Hoy les voy a mostrar dos. Les voy a mostrar el caso de Heineken y les voy a mostrar el caso de KMP, ¿sí? En el caso de Heineken, nosotros justamente
Empezamos a trabajar hace aproximadamente unos 6 meses. Ellos, les comento el problema, ellos tenían una herramienta que ya les ayudaba a todo el proceso de trade marketing, es decir, poder tener acciones en los puntos de venta. ¿Para qué? Para poder revisar si los productos estaban presentados de forma correcta, si las botellas cuando las presentaban las ponían bien y demás. Y que aparte de eso, poder hacer un seguimiento y un control de esos puntos de venta. Pero el problema no nacía solamente allí. El problema es que todos los días había alguien que manualmente tenía que decir, Jorge, Robinson, Héctor, estas son sus tareas. Tuki, 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 le asignaba las tareas. ¿Qué lugares tengo que ir a visitar? A, B, C, D, E, F, G. Y todo era muy manual. Y el sistema que ellos tenían no era muy... ellos lo comentaban era que no tenía el tema de la adaptabilidad. Sí era súper buena, pero no tenía el tema de la adaptabilidad. Bueno, dijimos, listo, chicos, hagamos una POC rapidita, una semana, veamos a ver cómo funciona acá. Inclusive uno de los co-founders fue a Perú e hizo recorrido con la gente en ruta para poder ver qué cosas, porque él no solo quería ver el proceso a nivel de implementación, sino quería ver si había oportunidades de mejora. ¿Qué se empezaron a dar cuenta? Se empezaron a dar cuenta que muchas cosas que ellos trabajaban a nivel de puntos de venta, a veces los puntos de venta estaban fuera de cobertura. Entonces, cuando llenaba la gente la información, cuando llenaban la información en el otro sistema, esa información no se guardaba porque no había internet. Entonces, cuando llegaban a la oficina, tenían que volver a cargar toda la información desde cero y acordarse, o si no le habían anotado una libretita, tenían que hacerlo de esa forma. Era un problema. Entonces, nosotros creamos dentro de Automai directamente un módulo para que Automai pueda funcionar de modo offline. Que tú puedas subir la información, le tomes fotos al dato, al proceso, digo, a la imagen y demás, y que todo ese inventario, esa bitácora de la visita, quede guardada, y si no había señal, pues simplemente que quedara guardada como una solicitud, y cuando tú llegaras a tu oficina, que pusieras guardar solicitud y ya quedara guardada sin ningún problema, ¿no? Y eso obviamente fue súper importante. Después también empezamos a trabajar un módulo de tareas, donde trabajamos el tema de análisis de KPIs, donde ellos lo que nos pedían es poder empezar a medir en qué lugares estaban asignadas las personas, y si había un vendedor que quizás tenía que cambiar de ruta, entender el porqué y demás. Bueno, nosotros empezamos a trabajar reporte y trabajamos un mapa de geolocalización. Entonces la persona, ¿sí?, que iniciaba la tarea ya no tenía que alguien hacerlo manualmente. Le decía, mira, Héctor, estas son tus tareas directamente en el día de hoy. A Héctor le llegaba una notificación: Héctor, estas son las rutas que tienes que recorrer hoy. Héctor se metía, veía el del mapa y veía tiene que ir a B, C, a todos estos locales a visitar. Listo, y dejar la bitácora de cada uno de esto. Entonces, les creamos un módulo de geolocalización, les creamos un módulo de tareas para el seguimiento, y aparte les creamos la app offline. Ellos hoy, la verdad que están súper contentos con Automai, y nosotros nos ponemos muy contentos, que inclusive hasta hace poco hicieron un upgrade de plan, porque ellos lo querían implementar para una sola zona de Perú. Lo implementaron prácticamente ahora todo el país. Entonces lo dijeron, bueno, hicimos la prueba piloto en Lima, quisimos irnos a otros lugares, y ya hoy estamos en otros lugares también fuera de Lima, ¿sí? Después, en el caso de KMP, también el caso de KMP es algo que a mí también me pone muy contento, porque yo ya antes de entrar acá venía trabajando no con KMP, pero digo, yo cuando entré ya los chicos venían trabajando con KMP, y yo empecé a trabajar algunos proyectos. Y hay un proyecto que a mí me gusta mucho contar, porque con ellos pasaron dos cosas. Uno, fueron de los primeros clientes nuestros, y fueron de los primeros que empezaron a trabajar con nosotros el tema de la automatización de procesos. Fueron muchas cosas que hoy existen en Automai, son gracias a KMP a nivel de funcionalidades, y otros también, hay otros clientes también, pero ellos fueron uno de los primeros que nos transmitieron ideas. ¿Y qué pasó con ellos? Nosotros nos pasó que con ellos hicimos dos proyectos iniciales. Pero después pasaron casi 6 meses, nosotros siempre le hacíamos seguimiento y demás, y nos escribieron así en el chat, nos dijeron, por favor, ayúdenos a Automai con este tema que estamos. Cuando nos metemos, decimos, pero este proceso no era el que habíamos hecho, ¿sí? Y nos dicen, no, no, es que hemos hecho otros procesos. Cuando vimos, habíamos hecho dos. Con ellos, después ellos directamente hicieron 80 procesos directamente en Automai, solitos, en ese sentido. Entonces, eso también es súper importante, porque ahora lo vamos a ver a nivel de licenciamiento. Automai tiene la capacidad de que tú puedas escalar a nivel de procesos, y que eso tenga un costo adicional. Nosotros no cobramos ni por proceso ni por usuario. Entonces, imagínate una empresa que tiene 100 empleados, 200 empleados, y tiene que automatizar 100 procesos. A nivel de costos es muy caro, a nivel de implementación y demás. En el caso de ellos, pagan un solo licenciamiento, y con eso pueden automatizar los procesos que han querido, ¿sí? Y hay otro caso que acá no lo cuento, pero es Bavaria. Bavaria inclusive tiene un caso, ellos tienen un área que se llama CDA,
Se llama Centro de Automatización Automai. Son personas que se han capacitado en Automai, son expertos en Automai, tienen una certificación en Automai y usan solo procesos de Automai. Ya han automatizado más de 250 proyectos. Y yo siempre lo que digo es, imagínate que si esos 250 proyectos los tuvieses tenido que pagar, en vez de tener que hacerlos en la plataforma. Entonces ha salido bastante caro el tema de la implementación y el desarrollo. Entonces es allí donde yo digo que la herramienta no solo ayuda a nivel funcional, sino también inclusive a ahorrar costos de eficiencia a nivel de los proyectos y las implementaciones a nivel masivo, cuando tú quieres hacerlo, ¿sí? Porque todos sabemos, y yo lo he vivido así, con clientes, un cliente no es que te dice, hoy tengo 100 procesos para automatizar, nadie te lo dice, pero te dice, tengo uno, tengo dos, y con esto yo quiero empezar, Héctor, a vender a la interna, ¿sí? Pero después cuando empezamos esa venta interna, eso ya pega una escalabilidad súper chévere, que es como les digo, no es de un día para otro, sino que a nosotros nos pone muy contentos que los clientes el día de mañana puedan hacer sus propias automatizaciones, sus propios procesos. En el caso de ellos, inclusive, hicieron su propio gestor documental. Ellos tenían un gestor documental que trabajaban en SharePoint y dijeron, no, quiero hacerlo en Automate. Hicimos un proceso en Automate donde les explicamos un poquito, le hicimos una pequeña demo y después sobre eso ellos ya empezaron a elaborarlo solo. Inclusive le metimos inteligencia artificial a esto porque ellos nos decían que normalmente en el SharePoint, ¿qué es lo que pasa? Tú buscas por palabra clave y te lo trae, pero muchas veces la gente dice, no, yo quiero buscar por palabra clave dentro de los contratos, dentro de los documentos, y para eso necesito una herramienta que me haga eso. Bueno, nosotros ahí con ellos fue que desarrollamos el tema de GPT, que les comentaba hace un ratito de inteligencia artificial, para leer dentro de los documentos y que esa información después se quede guardada en un campo y que después tú lo puedas buscar por palabras clave. Bien, entonces como ustedes ven acá, mira, 114 proyectos, 32.000 solicitudes, 2.800 usuarios, o sea, solo vamos a pensar cuánto tendrías que pagar si tuvieses que tener 2.800 usuarios en una plataforma que te, no sé, te cobre $5 por usuario, ¿sí? En el tema de las implementaciones, acá te dice tiempo de implementación 3 meses. Acá cuando hablamos de 3 meses no es de un solo proyecto, sino que hemos automatizado con ellos los 2 proyectos, los automatizamos en aproximadamente 1 mes y medio cada uno. En ese sentido, ¿por qué? Porque eran procesos un poquito más largos que llevaban integraciones y demás. Bien. Y ahora vamos a poder ver una cosita que me parece que es importante. Denme un chancecito. Denme un momento, voy acá a poner Stop Share. Yo no sé si ahí las personas quieren hacer alguna consulta. Sé que las preguntas son al final, pero no sé si las personas, para que no se vuelva un monólogo, pero no sé cómo es la dinámica ahí, Jorge. Pueden levantar la mano y Como decirnos prefiero. sin problema. Lo normal es que al final todos escriban sus consultas, lo consolidamos y te las pasamos. Chévere, chévere, chévere. Listo. Ahí está. Estamos haciendo su tarde. Yo estoy ahorita en Argentina, son las 7 aquí, así que no sé, la gente está ahorita en Perú, ya son las 5, así que vamos a acelerar esta partecita. Dame un momento. Bien. Bien, este proceso es el proceso que yo les mencionaba de inventario, ¿sí? Nosotros con Totus hicimos un proceso de control de inventario, sin embargo, hubo una empresa que en Chile, que es una empresa maderera, donde trabajamos a través de RCM Perú, que no sé si lo conocen, pero es una consultora súper importante en Perú, que está también en otros países, ¿sí? Y con ellos somos partner. Entonces ellos nos trajeron un caso directamente donde nos dijeron, Automai, necesito poder automatizar este proceso de inventario. Y nos empezaron a contar un poco el diagrama de flujo, que es lo normal, donde lo trajeron, donde nos decían que el proceso inicial tenía que llevar estos pasos, donde tenías que, lo que yo les decía, ¿no? Iniciar, programar inventario e informar la programación a una persona. Después, cuando yo ya hacía ese inventario, podía directamente tener una coordinación, es decir, me reunía para poder coordinar las actividades que tengo que hacer y después hacer el acta de la reunión o la bitácora de la reunión que está hecha. Después, cuando yo voy allá a hacer la visita a las bodegas, tengo que determinar, obviamente, si la bodega tiene algún tema directamente que hay que reordenar y si sobre eso se trabaja. Y si no, directamente nosotros nos conectamos con una base de datos que ellos tienen de su inventario real, es decir, su stock. Entonces, ¿ellos qué querían? Ellos querían directamente que cuando la persona hiciera el control de inventario, Automate se lo integrara con el sistema de base de datos del stock y calcular y dijera, bueno, este fue el inventario que se hizo, este es el stock actual. Hiciera el cálculo de diferencias y sobre eso obviamente dejara un detalle a nivel de dinero y a nivel de cantidad de productos y a nivel directamente de dinero, cuánto era la diferencia. Y sobre eso comunicar los resultados. ¿Para qué? Para no solo comunicar al área, a la persona que había asignado la tarea, sino también para poder comunicar al final qué cosa, ¿sí? El tema de la actualización del stock.
¿no? Porque normalmente siempre te piden, yo quiero que Automai me haga toda la automatización, pero quiero que igual vaya a mi SAP y me actualice la información allá porque es ahí donde me audita. Entonces es clave eso también tenerlo en cuenta, de que Automai tiene esa capacidad de poder hacernos el 99.9% de la automatización, pero después si tú quieres que algo se haga en tu sistema y te guardemos información allí, no hay ningún drama. Como lo ven acá, se pudo hacer. Entonces acá vamos a ver unos pequeños videos donde ustedes ven, miren, cómo Automai crea el inventario. Esto es un formulario donde la persona crea el título, ¿sí? El inventario número 1, asigna la duración del tiempo en el cual va a estar haciendo esa visita en la bodega, la cantidad de las bodegas. Ustedes preguntarán, ¿dónde saca esta información Automai? Nosotros tenemos información donde nos conectamos con su base de datos para poder tomar esta data. Entonces, como se dan cuenta, miren cómo acá tiene la trazabilidad del proceso desde la misma solicitud. Ustedes no tienen que estar pensando acá, ¿sí? En el tema de, listo, generé aquí, pero después tengo que ir a otro módulo a ver las tareas, y acá a otro módulo a ver los documentos. No. En toda la solicitud, que es esta solicitud 003, ustedes van a tener la trazabilidad de que se inició el proceso, quién lo hizo, si fue de forma manual, es decir, inició la solicitud de forma manual o se generó de forma automatizada, la programación de la visita y el detalle de los inventarios para generar esos inventarios, en ese sentido. Y como ustedes se dan cuenta que hay dos módulos que los vamos a ir viendo, que es el módulo de formularios y el módulo de seguimiento de correos, que esto es importante. ¿Por qué? Porque nos ha pasado de clientes que nos dicen, no para este proceso en particular, pero nos dicen, mira, yo a veces mando información a mis proveedores, o a veces a mi propio equipo interno, y no tengo forma de saber si me vieron o no mi correo, entonces yo tengo que estar escribiendo y consultando y mandando notificaciones, etcétera. Bueno, en el caso de Automai, se permite hacer esto, de hacer un seguimiento de correo para saber si alguien abrió el correo, si lo leyó, en qué momento lo leyó, para después sobre eso hacer una acción. Mira, si me abrió el correo, quiero que le mandes una notificación a los 30 minutos. Si no me abrió el correo, directamente mandarle a las 24 horas. Cosas así que tú puedas armar condicionales para el seguimiento propio y que eso no sea de forma manual, que eso es a veces bastante tedioso y bastante operativo, porque una cosa es hacerle el seguimiento a, no sé, 2 proveedores al mes y otra cosa es hacerle a 15, 20 proveedores. La pierdes, ¿sí? Después acá tenemos la segunda parte, que es la partecita, vamos a ver, vamos a ver acá. Acá. Bueno, la reunión de la coordinación. Ustedes vieron que se asignó la programación del inventario. Acá yo como persona que se me asignó tengo las tareas que se me asignaron. Entonces yo voy a poder ver aquí la tarea que se me asignó. Vamos a ver acá, quedó tildado, listo. Y yo acabé un formulario. Ustedes dirán, bueno, esos formularios que están allí, Héctor, ¿son editables, son personalizables? Todos los campos son personalizables. Tú decides qué tipo de campo quieres crear, en qué orden y demás, para que ese formulario obviamente sea súper dinámico. Inclusive ven que le creamos los colores, porque la empresa a la que le hicimos la demo tenía estos colores, ¿sí? Azul y blanco. Entonces le creamos ese módulo. Si tu empresa tiene los colores rojo y verde, bueno, le colocamos el rojo y verde sin ningún drama. Y como ustedes se dan cuenta, simplemente la persona creó los acuerdos, colocó las personas que van a participar de forma externa. Yo puedo tener la lista de las personas que voy a elaborar porque las jalo de una base de datos. Y acá, como ustedes se están dando cuenta, van a poder ver cómo esa información se guardó en un documento. Es decir, ese formulario que yo creé, esa reunión que yo creé, ¿sí? Esa acta no solo se quedó en un formulario per se para que alguien la pueda ver mañana, sino que automáticamente ese formulario se convirtió en un formato PDF que te va a llegar adjunto a un mail. ¿Sí? Ahora vamos a ver en uno en los videos. ¿Por qué? Porque el mail te va a llegar y ¿qué es lo que pasa? La gente que te tiene que aprobar y revisar estas cosas, un control de inventario, a veces la persona no está en su oficina, no está en la computadora para verlo, está en su celo, entonces se puede meter a su celular, ver el adjunto, leer, listo, X, tengo esta información, chévere, voy a hacer mi trabajo, listo. O sea, no tengo que estar pensando en si la persona se metió a la página, si se metió al sistema. No, eso es a veces lo más complicado cuando tienen sistemas que sí o sí no los puedes usar desde el celular, porque o sea, aunque quisieras, si fuese súper robusto la plataforma, no lo vas a poder lograr. Después en el tema también responsive, que estamos viendo aquí. Cuando tenemos la asignación de las tareas, acá ya estamos viendo la visita. Van a ver acá cómo yo tengo la asignación de las áreas, los días que tengo que ir haciendo, y ahora van a ver cómo esta persona que está haciendo la demo va a tomar una foto directamente del inventario que hizo. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿de qué me sirve que tome la foto? ¿Me sirve la imagen? ¿No? Entonces, esa imagen que ustedes ven allí después se puede analizar para bajar información con inteligencia artificial. Miren, ustedes dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Con Heineken, en el proceso de trade marketing que les contamos hace un ratito, ellos nos decían que las botellas tenían que estar en una forma particular
viendo la estrellita de Heineken de una forma particular, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa información quedara, ¿no? Y se quedara guardada sin ningún problema. Y entonces ellos decían, bueno, ¿qué pasa si la persona está al revés la botella o colocó mal la botella, ¿no? Porque nosotros con la foto, tomamos o sea, la persona puede tomar la foto y hacer un versus del ideal versus el que estaba directamente que no era ideal y notificar, hey, esto tienes que corregirlo, esto tienes que notificarlo, esto tienes que cambiarlo y listo. Y si no, pues bueno, ya pasa y lo avanza sin ningún problema. Entonces, como se dan cuenta, la aplicación no es solo le tomo la foto porque sí, sino es cómo le doy aplicación a esa foto que estoy tomando y cómo le puedo meter inteligencia artificial a eso. ¿Bien? Y como ven ustedes acá ya vamos a ir trabajando como el tema de los procesos, vamos a ir laburando ya la partecita de, bueno, ya hice el inventario, ahora tengo que ir a calcular el stock inicial versus el stock final, en ese sentido. Entonces, como ustedes ven en este video, se ve totalmente ese proceso, ¿sí? Ahí justo creo que Emilio Villegas tiene una consulta, no sé si Emilio Villegas nos permite terminar la presenta y ahí le respondo la pregunta. Ahí justo estamos viendo el videíto donde se puede ver este control de inventario y firmar la información. ¿Esto qué permite? Justo una de las chicas que mencionaba hace un momento decía que ahí en Perú ya esto está trabajado, pero hay países todavía que no con el tema de la firma electrónica, ¿sí? Donde tú puedes validar la aprobación. En el caso también tenemos la capacidad de tener firma electrónica para que esa firma tenga una validación y tú permitas y puedas trabajar ese documento y que quede alguien asentado y que dé obviamente un acta de que lo firmó, no que no quede de por sí sin nada. Y acá como ustedes ven al final, ¿sí? Acá se generó el archivo y el informe de inventario. Y como ustedes ven acá, miren, van a ver el video final. El video final que menciona, te va a mostrar, si ustedes se dan acá cuenta, vamos a verlo, donde tienen acá, vamos a frenarlo aquí, el producto, la cantidad, el inventario inicial y la diferencia. Eso te permite después calcular el tema de los montos y demás para que tú obviamente puedas allí hacer la información. Acá te dice, te calcula. Ustedes me dicen, ese cálculo, ¿cómo lo hace Automate? Automate tiene la posibilidad de crear fórmulas que tú creas y tú las, así como las fórmulas que tú tienes en tu Excel, las coges aquí, las pones aquí y listo. Y no tienes que andar pensando en si esa fórmula se creó y demás. Inclusive ya hay fórmulas que vienen preseteadas a veces por proceso. Entonces, como se dan cuenta, ustedes aquí pueden hacer todo un cálculo, notificar estos resultados y guardar esto para que alguien nuevamente finalice y envíe el informe como vemos aquí. Así que ahí justo terminaría esta partecita, muestro la parte de reportes y ahí quizás si quieren abrimos el espacio para las preguntas. Miren, acá ustedes están viendo. Esto también es importante. Justo algo que me parece que es chévere contar es que tú tienes la capacidad de, si eres administrador o usuario final, tener permisos para ver. Entonces, como te das cuenta, acá inició el proceso, ustedes lo vieron, inició hace 2 videos, el proceso con una acción particular para el inventario. Pero acá ustedes tienen la capacidad de poder ver todo lo que sucedió. Entonces, la persona que viene por detrás a hacer el proceso tiene la posibilidad de ver el formulario que tú llenaste. Entonces, si hay algo que está mal, deja el comentario y dice, no, rechazo, no, yo no puedo trabajar esta solicitud si no tengo esta información, o por favor, subir la foto de forma mejor, o mira, estos cálculos acá los veo bien, pero creo que el dato de acá, tengo una consulta sobre este dato. Bueno, ¿por qué? Porque eso permite hacer la interacción con los usuarios que yo les mencionaba. Porque, repito, la automatización sin aplicación al área usuaria es la nada mismo. Entonces es allí donde yo menciono siempre que es clave tener una herramienta que te ayude a gestionar mucho más rápido tus procesos, a interactuar mucho más rápido entre áreas y hacer más ágil esa dinámica, sin perder de vista de que el proceso siempre tiene oportunidades de mejora, ¿no? En este caso es una versión inicial que le mostramos a este cliente de demo, ¿no? Después, como normalmente, así como le hicimos a Geni con otros clientes, hicimos una demo y sobre esa demo hicimos después 3, 4, 5 versiones nuevas que fueron cambiando a medida de esa evolución del mismo proceso. Bien. Y por último, vamos a ver la parte de los reportes. Acá vamos a ver parte de notificación. Ustedes me dirán, bueno, es todo esto que tú fuiste mostrando, Héctor, y demás, ¿dónde llega? Bueno, como se dan cuenta, va llegando todo adjunto en un formulario donde tú puedes después cargar esto de cargar la plantilla y demás. Lo haces todo de forma manual. Entonces, ves, acá te llegan los resultados en PDF. O sea, no tienes que acá pensar que el proceso, solo lo puedo ver dentro de Automate. No, te llega el mail. Esto que yo decía, de que hay que evitar de que a veces te llegue todo y sin necesidad de ir al sistema, puedes tener todo en la misma plataforma, en el mismo server si quieres y ver toda esa info.
Y por último tenemos el tema de reportería, que me parece también chévere mostrar, donde acá en Automine no nos mostrar un reporte CMPC, pero les muestro un reporte que le hicimos a Coca-Cola, que muestra el tema de la geolocalización de todo lo que es temas de control de inventario. ¿Bien? Entonces acá ustedes ven un tema de reporte donde se dan cuenta los lugares, la cantidad directamente inventariado, y si se dan cuenta, ahorita en la demo se va a mostrar, se va a hacer un zoom, se va a poder mostrar el tema de la geolocalización, es decir, esto que yo les decía, cuando alguien inicia la tarea, en el día no tiene que andar preguntando, ¿dónde tengo que ir a visitar? No, acá tienes tus colocaciones, tus tareas, tus asignaciones, y acá arrancas, ¿no? Después puedes tener consultas, obviamente, como empleado, pero ya tienes la información ahí guardada y no tienes que, no te lo tienen que generar de forma en un Excel o te lo tienen que mandar, que yo lo he visto, ¿no? Lo he visto que te lo mandan en un Excel y te dicen, hoy tienes que visitar tal cosa a tal lugar, a tal hora. No, o sea, si tienes una herramienta que te ayuda a hacer esto mucho más rápido, mucho más ágil, y lo más importante, tener la trazabilidad de todo lo que ocurre de principio a fin, pucha, siempre es la mejor opción. ¿Sí? Así que allí, si les parece, abrimos el espacio a preguntas. Creo que Emilio Villegas tiene una pregunta, o no sé, Jorge, ahí tú eres el moderador, así que... Ok, ok. Vamos con el espacio de preguntas, porque aún te falta todavía un tramo. Sí, la parte de planes, pero eso si quieren lo vamos. Yo creo que ya en esta partecita estaría la parte de la plataforma. Después seguramente en estas preguntas suceda que tenga que mostrar un poco el sistema y demás, así que no se preocupen. O sea, para dinamizarlo y hacerlo un menos monólogo. Ok, listo, empecemos. Eh, ¿Dónde está la mano levantada? Se me escapó. Y no sé si hay preguntas en el sistema o alguien que les ha preguntado. Sí tengo preguntas acá por interno. Bien, lo Como dice. ¿La licencia de Power BI corre por cuenta de Automat o eso se gestiona por el lado del cliente? Bien, muy buena pregunta. Nosotros directamente el tema de la licencia de Power BI, más allá de tener la integración nativa, la licencia siempre la tiene el cliente. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo con Automate? Cuando tú compras un licenciamiento, en Power BI tienes que comprar licencias para cada persona. Si son 100 personas, ya tienes que tener directamente 100 licencias de Power BI. En el caso de Automate, tú compras una sola, ¿sí? Y como en Automate tienes usuarios ilimitados, le ganas desde este lado. Entonces dice, con una licencia de $15 mensuales, ya directamente acá la pueden usar 200 personas si quieren el reporte. Entonces, como que tienes una ventaja, es un híbrido, si lo tenemos que decir. Automai te beneficia el tema de los usuarios finales, es decir, que no tienes que pagar por cada vez que usen el reporte, pero sí o sí el cliente tiene que venir con Power BI o con Tableau o con el sistema que tengan de reporting. Sí. Ok. También tenemos otra pregunta, nos dice, ¿tiene un soporte a la anotación BPMN? ¿Tienen? Perdón, no te escuché bien. Soporte a la anotación BPMN. En este caso, nosotros, si pueden ahí comentar qué es esta plataforma y demás, porque yo te puedo responder desde el lado técnico y decirte si tenemos integraciones con algunos No, sistemas. BPMN es la anotación estándar en lo que es el modelaje de procesos de negocio. A eso se refiere. Bien, bien, allí nosotros, como somos una plataforma que no es BPM per se, justo yo lo conversé antes de ayer, nosotros somos una plataforma que si lo tenemos que definir en siglas es un DPA, es un Digital Process Automation. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la diferencia es que tú lo puedes crear desde cero. Después las lógicas y demás que tú le pongas, les poner las lógicas del sistema que sea o de la lógica que sean, que es esto de lo que ustedes mencionaban del BPM, ¿sí? Del BPM. Entonces, ¿qué es la diferencia ahí? O sea, nosotros hoy, si vemos, obviamente esto es una presentación de herramientas de BPM, pero si tenemos que definir Automate es un DPA, Digital Process Automation. Es una plataforma de automatización de procesos y la digitalización del mismo. Perfecto. Es más, dentro de la gama de tecnología BPM, no todo es BPMN como anotación base. Es más, Tal cual, más allá de los motores de procesos, del tal engine cual. que se conoce, uf, hay muchas formas de automatizar. Y complementando esa pregunta, dice, ¿tienen planes de implementarlo a futuro o esa parte desconoce de implementar? El tema de implementar a futuro, como repito, como el sistema es un DPA, cuando yo lo consulté, o sea, justamente una de las cosas de venir a esta presentación es un poco entender todo este tema de metodologías y demás. Una de las cosas que mencioné es, justo le pregunté a Carlos Quintero, que es el CTO, nosotros decimos Charlie, a Charlie le pregunté, Charlie, ¿esto se va a hacer? Y me dice, es que no lo podemos hacer, es simplemente un tema de metodología que el cliente lo pueda hacer desde cero dentro de Automate. Entonces, es meternos en algo que quizás es como abrir, o sea, si tú acá puedes hacer todo, ¿para qué setearnos en subirlo o colocarlo en ese sentido? Esa sería la forma en la que él te respondería, Carlos. Charlie, o sea, nosotros, inclusive creo también el chico de la presentación de Bonita Soft lo mencionó.
¿para qué crear cosas? Que, o sea, nosotros acá, ¿para qué hacer cosas o crear módulos y demás si ya hay herramientas que están creadas? Es decir, ¿para qué vamos a crear un SAP si ya existe un SAP? O sea, tú puedes allí integrarte y nosotros tenemos esa posibilidad de integrarnos con metodologías, con sistemas y demás sin ningún drama. ¿Mm? Así que sí, esa sería mi respuesta. Dale, es muy buena la respuesta porque hay muchas otras plataformas que van muy bien. No quisiera mencionar marcas porque no están acá, pero Yo obviamente tengo conecto software que los escuché antes, entonces nada, tengo como referencia, no los escucho al resto de chicos, pero... no, sí hay otras herramientas que tampoco usan lo que es BPMN y son muy funcionales, automatizan, se puede decir que está dentro del marco de la tecnología VPN y no hay problema. Tenemos otra Total, total. consulta que nos dice acá, en tu experiencia, ¿cuáles fueron los problemas más comunes que se encontraron durante la implementación de una solución? Muy buena pregunta. Mira, quizás acá estuviese contento Carlos, perdón, Giancarlo Barreda, que es uno de los cofundadores del CPO. Mira, una de las cosas que normalmente nos encontramos, la fuimos creo que mencionando muy por arriba en la presentación, uno de los primeros temas de implementación es que las empresas a veces no tienen bajado realmente el proceso. Esto que te digo lo tienen en la cabeza el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Sí? En ese tema de desconocimiento de su proceso, ¿sí? A veces que pueden pasar dos cosas. Nosotros tratamos de hacerlo lo más ágil posible y no esperar que el cliente, porque imagínate yo ponerte a decir, bueno, Jorge, nunca hiciste este tema de evaluación de tu proceso, entonces ahora ponte a investigar y analizar tu proceso y créame un workflow de tu proceso para que yo lo pueda automatizar. ¿Qué me vas a decir? No tengo el tiempo, para eso te estoy llamando, Héctor. Para eso quiero estar hablando contigo. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos más la parte de consultoría, donde obviamente analizamos el proceso en sí, vemos casos similares que hemos implementado y le damos obviamente una asesoría de consultoría que ya viene inclusive dentro del proceso comercial, no es que te cobramos por esa consultoría y demás. Entonces, eso está bueno porque antes, nosotros cuando queremos que tú compres la plataforma, te sientas seguro que la compraste. O sea, entonces, todas estas preguntas de antes las trabajamos, las laburamos, esa sería como una de las cosas principales. Y el segundo atado con eso mismo es que cuando ya empiezas a hacer automatizaciones, ¿sí? Creo que uno de los puntos principales es la alineación en los equipos. Muchas veces quien toma las decisiones a veces es la persona de transformación digital dentro de las empresas, pero para mí el área más importante y el área que te puede hacer así el pulgar o bajarte el pulgar es el área usuario. Entonces, para mí es clave que el área usuaria siempre esté involucrada. Yo siempre pido, ¿sí? Por experiencia justamente que nos pasaron con varios clientes, que el área usuaria esté involucrada e inclusive en el proceso comercial. ¿Para qué? Para que esa área usuaria no llegue y que le digan, hey, tienes que usar esta plataforma, sino que ellos se van involucrando, vayan haciendo preguntas, vayan haciendo, así como este espacio de preguntas de qué tienes, qué no tienes, cómo lo vas haciendo, si le quiero meter un campo extra, ¿qué hago? Si lo quiero girar la sistema y le quiero dar vueltas, o sea, lo puedo hacer. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque al final del día esa área es la que va a adoptar el proceso, más allá de las notificaciones, más el tema del proceso interno, etcétera. O sea, esas áreas para mí son las más importantes. Entonces es clave involucrarlos antes en el proceso para evitar reprocesos en el día a día. Lo bueno en el caso de Automai es que esos reprocesos se van cambiando muy rápido, pero al final del día, igual imagínate si yo te digo, te lo voy a hacer en 3 semanas y después estamos 2 semanas más haciendo cambios. Es poquito tiempo, pero igual lleva el reproceso. Entonces eso creo que eso es una de las cosas que hemos encontrado dentro del proceso de implementación. Y después el otro punto también es el tema de las tecnologías asociadas a las integraciones. Como yo menciono siempre, Automai tiene la posibilidad de integrarse con terceros sistemas. Pero muchas veces esos terceros sistemas, ¿qué pasa? Tú le preguntas a un cliente, ¿tu SAP tiene posibilidad de conectarse con el API? Te dicen, no, no tengo el API de SAP porque la tengo que pagar, porque no tengo un SAP HANA. O tu herramienta, o el sistema que está en la página web para hacer la validación del registro policial, para el tema del compliance de un cliente de compras. Ustedes saben cómo conectarse, te dicen los clientes, y están en todo su derecho de preguntártelo. Entonces decimos, si no estás API, es complicado. ¿Qué hemos hecho para resolver esto? Nosotros trabajamos directamente, tenemos un módulo de RPA básico, pero trabajamos con partners que trabajan temas de RPA. Entonces, muchas veces esos procesos que quizás no los podemos resolver nosotros como plataforma, no a nivel de flujo, sino a nivel de hacer esas interacciones y resolver, decimos, bueno, acá metemos un cachito de RPA y resolvemos al final la solución en ese sentido. E inclusive nos ha pasado de clientes de que nos han dicho, yo quiero, no sé, hacer tal cosa. Hemos creado lo que en Automai se llaman functions, que son funcionalidades especiales para resolverle la problemática a ese cliente para un punto especial que él quiera trabajar en ese sentido. Creo que esas serían las cosas que he detectado, ¿no? El tema de a veces no tener claro lo que quiero, pero cuando lo tengo claro es involucrar lo más rápido a las personas usuarias finales en el proceso
para que seamos más rápido la implementación. Y segundo, lo que te mencionaba, el tema de las integraciones, que es algo que muchas empresas lo necesitan, porque tú no puedes decirle a tu jefe, invertí 2 años de SAP y después lo tengo que dar de baja. No, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, entonces tienes que hacerlo y cuesta, o sea, cuesta mucha plata. Entonces, eso creo que es importante saberlo, de que esa versatilidad y esa solución la van a encontrar con Automate. Nosotros siempre vamos a, obviamente, buscar el mejor camino y el más rápido a nivel de implementación para hacer la vida más fácil al que quiere implementar, ¿no? Bien, complementando esa primera pregunta, voy a unir una que dice, Automate es 100% no code, tiene capacidad de integrarse con sistemas legacy. Mira, justo creo que es algo también súper chévere. Automate es 100%, Automate es 100% no code, o sea, 100% no code. Ustedes ahí lo vieron en el video. Automate en ningún momento vieron que fueron todas acciones, videos, formularios y demás. Nunca hubo un tema de quizás tener que jalar información ni nada. Es un formulario que tú creas desde cero, creas los campos, los editas, etcétera, y después el workflow va en ese sentido. Cuando hablamos de integraciones, directamente con sistemas legacy o cualquier tipo de sistema, es la misma respuesta que mencioné hace un ratito. Automate tiene inclusive la parte de APIs, es 100% no code también la integración. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer una conexión? Yo trabajaba en una empresa de RPA también, super pro y todo de Estados Unidos, y ellos tenían, incluso trabajaban en el tema de las APIs con temas de Java, ¿no? Entonces tenías las APIs y demás. Y alguien que tiene que hacer eso tiene que saber. No le puedes decir al área usuaria, al contador que te hace las consignaciones todos los meses, o al de compras, o al de contratos, o al de ventas, hey, construyete una API ahí. Chévere, construyete y hazla. No, o sea, es muy difícil. Entonces, ahí es donde nosotros mencionamos que el tema de la API tiene que también ser funcional para que el área usuaria también lo pueda hacer. Entonces, tú simplemente tienes el Word, o sea, tú tienes el API, tienes el URL que normalmente está asociado a las APIs, estos códigos que vienen, y tú hay una opción que te dice, bueno, esta API, ¿qué quieres que haga? Que vaya a conseguir información, que coloque información, que borre información o sobreescriba información. Y tú eliges las opciones, un desplegable, delete, push, batch y get, y automáticamente el sistema dice, ah, listo, vamos a hacerlo de esta forma. Y tú ni siquiera, no es que vas a ver ahí cómo corre la integración y demás, eso es una integración que corre por detrás, en ese sentido. Entonces, si tenemos que meternos con un sistema legacy y demás, inclusive como les mencionaba hace un ratito, nosotros trabajamos con herramientas terceras, con RPA, con otros software que a veces son legacy, y tenemos que integrarnos y listo. Siempre y cuando ya en esas APIs disponibles para hacerlo, el límite es el cielo, como se dice la frase. Muy bien. Bien, acá tenemos otra pregunta. Este sí es de Emilio, creo que él es el que levantó la mano. Emilio, te levantó la mano. Dice, en el caso de Heineken, como radio marketing, el tema del reconocimiento de fotos, el software que viene de parte de ustedes, de Automate, o se usa, ¿es de parte de ustedes o se usa uno del cliente? Bien, tienes las dos opciones, Emilio. Ahí directamente el tema de la integración, como ustedes vieron en la fotito, en el video, ya era algo que venía integrado en Automate. Automate tiene un campo que se llama campo foto o campo grabación, para que tú tengas ese campo y puedas grabar la información y puedas guardar el software, o sea, guardas y no necesites tener que tener un software tercero y demás. Es decir, que ya viene integrado. Es decir, que esas fotos no solo quedan integradas a nivel de Automate, sino que es una información que ya viene. Y el tema de la inteligencia artificial, es decir, el reconocimiento de fotos, es un reconocimiento, es una funcionalidad de Automate con inteligencia artificial aplicada que trabaja bajo los servicios cognitivos de Microsoft. ¿Sí? Microsoft tiene esos servicios cognitivos para poder hacer reconocimiento de imágenes y demás y poder tomar puntos, etcétera. Inclusive, a esto, saliendo lo de Heineken, nosotros hubo un cliente que nos pidió el tema del saludo de cumpleaños para que cuando se mandaran los saludos de cumpleaños, reconociera si la persona que estaba en la foto era una persona real. O sea, no sé, vamos a poner Jorge. Toma tu cara, Jorge, y toma la cara de Héctor. Si la foto que pusieron en el sistema no es esa, te dice ese no es. Porque ¿qué les pasaba a ellos? A veces la gente, ¿qué hacía? Subía cualquier cosa, inclusive a veces no se subía la tacita de su trabajo, subía a veces cualquier imagen y el sistema les mandaba feliz cumpleaños a cualquier persona. Entonces, imagínate que te llega un feliz cumpleaños a una taza. O sea, entonces era muy complejo. Entonces, hasta para esas cosas que uno dice, un cliente lo puede pensar, es súper importante porque para ellos es parte de la actividad de recursos humanos de dar una atención a su equipo, ¿no? Porque es una minera. Entonces, para ellos es clave que eso llegue bien, porque no es para 2 personas que le tienen que mandar solo, tienen que mandarle como a 2000 personas. Entonces tenía mucha dificultad sobre eso, tenía mucha dificultad de mandar la fotito. Entonces, todo ese reconocimiento de las imágenes, de ver que está bien, hacer un macheo de un versus el ideal, es una funcionalidad dentro de Automate.
Entonces, después si tú, Emilio, no sé si ahí entiendo que es la pregunta, necesitas que esa información no solo se guarde en Automai y me digas, no, mira, ¿sabes qué? Aparte está InfoVector, chévere que me lo guardes en Automai, pero quiero que después me la lleves a Salesforce para que mis vendedores que trabajan en Salesforce estén allí, porque yo les puedo decir que sí, me lo automatiza en Automai porque Salesforce no tiene inteligencia artificial o el módulo es muy caro. Pero yo quiero que me lo lleves a Salesforce para que en Salesforce haya un campo y demás. Salesforce normalmente tiene, dependiendo de las versiones, hay versiones que son directamente Enterprise que te permiten tener esa opción de integrarte con terceros sistemas. Entonces tú nos dices, quiero que este proceso de trade marketing, con las fotos y con todo el formulario, geolocalización y demás, automatízamelo en Automate, pero llévamelo a mi Salesforce para que acá yo lo vea visualmente, porque yo no le puedo decir a mi empresa que me cambie mi sistema porque es mi Salesforce y listo, o sea, y eso es posible. Entonces tienes las dos opciones, usar Automate o usar Automate más Salesforce, ¿sí? Muy bien, tenemos otra pregunta acá. Nos indican, nos dicen, hablaste de lo que es la firma electrónica. Mm. ¿Tiene soporte también por lo que es la firma digital? ¿Tienen pruebas? ¿Han probado esa integración? Muy buena pregunta. Nosotros sabemos que el tema de firma digital a veces depende no tanto de la funcionalidad técnica, sino a veces de los reglamentos de los países, a nivel de las validaciones y demás, o a veces hasta de las empresas. Nosotros hemos tenido casos en donde, te pongo un ejemplo, trabajamos con estudios jurídicos. Los estudios jurídicos, nos ha tocado estudios jurídicos de Perú y estudios jurídicos de Colombia y de Chile y demás. En Colombia y Chile, el tema de la firma electrónica, es decir, esta firma que vimos acá, con el que es de Automai y demás, y que te diga abajo aprobación, o inclusive la aprobación esta que les mencioné de cuando tú pones a aprobar un documento y guardas ese documento, eso es una aprobación y es una firma que vale como electrónica. Hay empresas que te dicen, tiene la validez en el país de hacerlo, y yo tengo también la validez como empresa de hacerlo. Después hay otros casos, en Perú tenemos nosotros una integración con un motor de firma digital certificado, porque sabemos que el tema de la firma digital ya no es un tema netamente de que si puedo colocar el loguito y puedo colocar la firmita y demás, sino es un tema que es no poder cambiar la firma, la marca de agua, todo eso que corresponde. Bueno, nosotros tenemos integración en Perú en específicamente, y nos ha pasado de clientes que nos lo han pedido afuera y ellos ya tienen ese motor interno, entonces simplemente nos conectamos y ya está. Entonces, si tú tienes tu motor interno directamente dentro de tu empresa, porque ya lo estás usando, lo estás pagando, ¿sí? Nosotros nos conectamos, sea en Perú, en Chile, en Colombia, en el país que sea. Pero si no, nosotros ya tenemos directamente una posibilidad de hacer esa firma digital en el sistema. ¿Bien? Oh, fantástico. Bien, tenemos otra pregunta más. Dice, la suite de Power Platform, Power Apps, Sí. Automate, más BI, ¿sería la competencia directa de ustedes? Buena pregunta. ¿Sabes cuántas Indícanos veces pros y contras. ¿sabes cuántas veces hemos tenido esta charla con clientes? Mira, nosotros ahí siempre nos gusta mencionar lo mismo, tratamos primero es que Power Platform está construida sobre Microsoft. Y nosotros somos partners de Microsoft y nuestra nube de Azure es de Microsoft. Es decir, que nosotros siempre mencionamos, más allá de las funcionalidades y demás, es que cada tecnología es diferente. Yo te lo voy a poner en palabras simples con un caso de uso particular que ni siquiera te lo tengo que contar de hace 2 años. Te lo cuento de esta semana que tuvimos una demo, César. Tuvimos un caso de una empresa, ¿sí? Que es una empresa directamente en Perú, ¿sí? Y que ellos trabajan con Power Platform, ¿bien? Y nos mostraron que tenían un proceso donde trabajaban todo el proceso de Power Apps y demás. ¿Para qué proceso en particular? Para el proceso de todo lo que es el tema de Management of Changes, todo lo que es control de cambios, manejo de cambios en las empresas. Y habían creado un workflow con Power Apps, ¿no? Donde colocaban el primer paso, colocaban el segundo, donde acá tiene que ir integrado Outlook, acá tiene que ir una notificación, bueno, todo ese paso lo iban creando de esa forma. Ese formulario, chicos, o sea, nosotros cuando lo terminamos la presentación que ellos nos mostraron un poco, primero los felicitamos porque era un workflow de 2 páginas prácticamente, era gigante. Y era para llenar un formulario con 5 campos y mandar 2 mails y 3 notificaciones. Entonces era muy difícil para la persona. Inclusive los chicos nos dijo, mira, esto lo tuve que construir yo que soy de transformación digital. Y me llevó bastante tiempo hacerlo. Entonces, como que nosotros le dijimos, tranquilo, te entendemos, digo, está súper chévere que lo hayas hecho. Primero lo felicitamos porque, pucha, ¿sabes? Lo hizo, y es bastante complejo porque yo he tenido casos de empresas. Yo antes trabajaba, repito, en RPA, y tuve casos de clientes que nos comparaban, cuando yo en su momento vendía RPA, nos decían esto.
y el problema al final es la parte de UX, la parte funcional. Si tú te tienes que demorar mucho haciendo un proceso, quita, o sea, lo funcional está chévere porque te permite hacer los campos y tienes el drag and drop, está vacancísimo. Pero si te demoras mucho haciendo eso, es como que, o sea, no ganas tiempo a nivel, y si aparte lo tiene que hacer alguien que lo sepa, o sea, yo, si hacemos una encuesta, digo, ¿cuántas personas han usado Power Platform? Seguramente después, algunas al principio sufrieron bastante, incluyéndome. O sea, entonces, entonces es un tema que es clave. Entonces, ¿qué nos pasó? Hicimos el proceso y trabajamos, como ustedes vieron, un formulario donde cargamos esos campos que ellos tenían. El tema de Outlook no es que el Outlook tenía que, porque ellos, el Power Out te dice, conéctate con Outlook. No, acá no es con Outlook ni nada, es una notificación que sale de Automai, que te logueamos con tu correo y decimos que sale como de tu correo electrónico sin nada, te llega el PDF adjunto, si ese PDF hay que cambiarlo, se modifica, inclusive ellos tenían temas de versiones de documentos que tenían que ir haciendo, porque era un proceso de manejo de cambios que tenía que ir primero en Word, después versión 1, versión 2, versión 50, hasta que ya alguien le aprobaba eso y le ponían el PDF. Bueno, todo eso tenían que coger, guardar el Word, entrar en cada vez versión, después convertirlo a PDF. Tenían un motor para convertir en PDF. O sea, tenía que conectarse creo que con PDF Filler, no me acuerdo qué usaban, o con Acrobat Reader, no me acuerdo con qué se. Lo que iba dentro del workflow. Nosotros le dijimos, no, acá lo hacemos y ya viene integrado dentro de Automate, no tienes que hacerlo tú de cero. Y se lo hicimos, dijeron, ¿qué? Se lo hicimos en 3 días y quedaron súper contentos y hoy, bueno, ya están avanzando ahí como potencial cliente. Entonces, allí para responderte, César, digo, las ventajas y desventajas es que para mí hay una ventaja sustancial en Automai de que, primero, son dos tecnologías diferentes, ¿sí? Entonces, más que la competencia es el tema funcional. Entonces, en el caso de Automai, la ventaja es que vas a poder crear mucho más rápido los formularios, vas a poder crear notificaciones, guardar documentos y demás, todo en un solo lugar, sin tener, porque la automatización que te hace este sistema es de una actividad, pero después no tienes una plataforma donde guardar esa información y tener la trazabilidad. Eso te da como ventaja Automai en ese sentido, ¿sí? Como desventaja, no vería directamente algún tipo de contra por ahora desde el lado de Automai, vería casi quizás un contra del lado de Power Platform, de este tema de que es una herramienta que es súper chévere, súper pro de Microsoft, ¿sí? Pero que a veces para el usuario final es muy complejo usarla en ese sentido, ¿sí? No significa que en Automai tú ya te sientas y tienes una capacitación, claro está, pero la ventaja en el caso de Automai es que, repito, puedes ponérselo a una persona usuaria, la capacita con un video y puede empezar a hacer al menos una mínima automatización de un formulario de un paso a paso, ¿sí? Perfecto. Tenemos más consultas. Está bueno, También está voy a bueno. tomar ahora. Aprovechamos, ¿viste? Está buena Bien, esa tacita. Vamos a mandar la tacita para Argentina ahí. no te preocupes. Todo lo que está en presencial ahora tiene una sorpresa bien grande en el PPPD. Estamos Me voy a ir a volviendo Perú. a la presencialidad. Me voy Nos a- está costando, ¿no? Por si acaso. Hicimos una encuesta. Disculpen que haga un paréntesis, pero hicimos una encuesta para hacer el evento eh, entre híbrido, presencial y virtual. Presencial. Perdimos los presenciales. Así de bien, te voy Imagínate, con la hoy se pregunta. conectó gente un sábado, o sea, yo la verdad que, pucha, normalmente siempre los eventos y demás siempre son otros días y, pucha, veo conectada a bastantes personas, ya hay 33, cuando estamos están 50, pero, o sea, es súper chévere y la verdad que, nada, la verdad que es la primera vez, repito, que estamos en un evento de este estilo y la verdad que estamos pasándola súper, súper bien. Ya después le hay que decirle a Carlos para que vaya allá y se lleve la tacita, o si no Oh, voy yo para allá, ahí al en evento. realidad no hay una tacita nomás. Bueno, tú sabes que acá en el Perú tenemos un producto bandera, un pisco. Ah, el pisco, mira tú. Dale, hasta ahí te dejo esta sorpresa. Sí, hay muchas cosas interesantes Me va a quedar tarde bueno, entonces. sí, lo único que te puedo mandar ahora es la foto, ¿no? La foto nada más del pisco, le digo a Carlos, Carlos, mira, el pisco de lejos, está bien. No, dale. Miren, tenemos la siguiente pregunta. Como Sí, sector dice, en el caso de la reportería de data, ¿hasta qué nivel de detalle maneja la información? Por ejemplo, si necesitas saber varios indicadores de marcas, niveles de cobertura, venta, venta en el mismo reporte, ver los resultados de país, ciudad, supervisor, vendedor, ¿lo manejan actualmente con otra empresa o ustedes tienen ese soporte de reportería? bien, como mencionaba ahí, perdón, al inicio nosotros hoy ya de por sí tenemos la conexión nativa con Power BI, ¿sí? Es decir que ya directamente si tienes tu licencia, puedes tener tu licencia dentro de la empresa y la embebes dentro de Automate. ¿Qué cosas directamente puedes trabajar allí? ¿Sí?
Y si tienes otro reporte también, si tienes hasta bloques de Salesforce, otro reporte también. ¿Por qué? Porque esos reportes no es que son reportes que nacen de la nada, son reportes que van a nacer justamente como mencionas, Emilio, de información que está de dónde, de los formularios. Y toda esta data que tú estás diciendo de yo puedo trabajar informes de marcas, niveles de cobertura, venta, el mismo reporte para ver los resultados del país. Lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque eso es información que ¿dónde la extraes? La extraes de los formularios. Si es información que está en el formulario, es decir, tú tienes la capacidad de poder saber dónde están tus vendedores, qué marcas están vendiendo, en qué zonas están trabajando, cómo fueron evolucionando esas visitas, estas bitácoras que tú estás haciendo más allá de la trazabilidad, puedes crear ese reporte, porque esos reportes se jalan de campos en ese sentido, ¿no? Inclusive, también es importante que sepas que el reporte, como tú mencionas ahí, por supervisor, vendedor, puedes crear reportes personalizados. Tú quizás puedas querer ver, no sé, un reporte a nivel general, como gerencia, quieras ver todos los reportes en ese sentido. Pero después, tú allí, hay una persona que quiere ver reportes solo de supervisor y hay otras personas que quieran solo ver reportes de vendedores, ¿sí? Entonces tú puedes ahí filtrar por marcas, por información, por vendedor y que cada uno vea el reporte que necesita. Y que después, si lo quieres embeber en otro sistema externo, como tú decías hace un ratito, en Salesforce, no hay ningún drama. Se te copia, o sea, te toma la información, se te integra con Salesforce y se te crea, si en Salesforce tiene un módulo de reportería, lo haces allí y listo. Mi recomendación siempre es... todo lo que puedes hacer en Automate, hazlo en Automate y simplemente en tu sistema lleva entregables, información final que te ayude a quizás ya avanzar en siguientes pasos y demás. Es la mejor forma, ¿por qué? Porque si no, terminas, repito, resolviendo una cosa y agregando un paso más y ahí otra vez arranca el tema manual. Entonces, es allí donde yo siempre digo, automatiza todo lo que puedas con todo en Automate y después llévalo a tu sistema como quieras, con los reportes que quieras, etcétera. ¿Sí? Bueno, lo interesante de vuestra solución es que dentro del paquete, como, bueno, no dijiste el término paquete, pero dentro de la solución propia hay un tema de consultoría, Sí. lo cual permite, obviamente, afinar el proceso, ¿no? Porque mucho lo podemos poner en la cabeza, pero si no está gráficamente en cualquier tipo de notación, no podemos entenderlo. Bien, y con No, referencia a eso, hay una pregunta. Dice, ¿Automate tiene soporte gráfico para ver las instancias generadas por los procesos que se ejecutan? si quiere, ahí para ver las vistas generadas, ahí no te entendí, perdón. Lo que entiendo es, quisieran ver el soporte gráfico de las instancias generadas por cada proceso que tú ejecutas. Ah, claro, ¿cómo va evolucionando el proceso? Sí, Y tal cual, cada paso. tal cual. Mira, nosotros allí tenemos la posibilidad de crear dos tipos de visualización gráfica para ver la evolución de los procesos. ¿Cómo los puedes ver? Los puedes ver a nivel de porcentaje, donde vas viendo como barritas que van avanzando. Bueno, acá estamos al 20% del proceso, al 50, al 70, al 80, entonces tú vas viendo allí, a medida que vas avanzando, tú ya cuando llegas a un punto, tú ves y dices, ahora yo estoy yo ya estoy en el 70%, estoy entrando cuando ya se hizo el 70% del proceso. Pero después tú vas a poder ir viendo, hay una parte que te detalla, como veíamos en el videíto, que te va mencionando cómo va el paso a paso, es decir, que vamos a poner un ejemplo. Jorge ve un control de inventario, ¿no? Entonces Jorge me asigna ese control de inventario a mí, pero cuando me lo asigna y se termina todo el proceso, que yo hago la bitácora, si son las diferencias, todo, yo después puede Jorge ir a esa solicitud y ver todo el paso a paso, desde que inició hasta que finalizó. Puede ver los formularios de cada uno, porque cada uno fueron a veces formularios que son dinámicos. ¿Qué es un formulario dinámico? Es un formulario que normalmente se te va llenando información a medida que vas avanzando. Entonces, quizás tú llenas una partecita, pero después cuando vamos a la siguiente, se agrega otros campos y así va agregando hasta que al final ves que es un formulario con 5 cosas, es una hoja sola, pero que cada uno fue agregando información. Héctor, Jorge, Robinson, Emilio, Max, quien sea. Entonces, sí puedes hacer ese seguimiento a nivel gráfico de cómo va evolucionando, porque justamente es la idea, ¿no? E inclusive tienes una cosa que se llaman listas, que más que reportes de Power BI son listas internas para tú poder ir viendo. Yo en mi caso particular tengo una lista para poder ir sabiendo en qué estadio está cada oportunidad y cuál es la siguiente acción que tengo que hacer yo. Entonces allí también ustedes pueden entrar una lista donde dicen, yo quiero saber en qué el estado actual de o la etapa que está ahorita y la etapa que va a seguir si yo evoluciono en el proceso. Y en la fecha en la cual se debería pasar a ese tiempo o a ese momento o a esa regla de negocio en particular. ¿Bien? Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Tienes algún caso de éxito que nos puedas comentar sobre Automate con minería de procesos? O minería de procesos. Creo que no. O sea, nosotros hoy normalmente hemos trabajado
muchos procesos, más que de process mining, hemos trabajado muchos procesos, como vieron, funcionales a áreas. En ese sentido, no nos hemos metido todavía con temas de process mining. Si me preguntas por qué, es porque no nos ha tocado el caso por ahora, pero como yo siempre repito, Automai es una herramienta muy versátil, y si nos tocara, y simplemente repito, es lo que tú mencionabas al inicio, es entender cómo funciona ese proceso, cómo lo trabajan el día de hoy, y replicarlo. Y si es algo que Automai hoy, con todas las funcionalidades que tiene, no se puede hacer, vamos a buscarle, como decimos acá en Argentina, la vuelta para hacerlo y lograrlo. Así que, digo, creo que esa es la respuesta que le puedo dar a la persona que hizo esa consulta. Bien, tenemos otra pregunta más. Sí, está buena. Sí, hay buenas preguntas. Dicen, se observan muchos clientes con grandes marcas y empresas. ¿Su herramienta es recomendable para pymes o se aplica mejor para pymes o para todo tipo de industria? Bien, muy buena pregunta. Nosotros hoy tenemos varios planes dentro de Automai. Tenemos planes que están asociados más a empresas, como vieron en la presentación, ¿sí? Empresas quizás que son más corporate, pero tenemos también empresas que nosotros hoy trabajamos con pequeñas y medianas empresas, donde tenemos planes que están más asociados a ellos, en ese sentido, ¿sí? Entonces, sí, o sea, si me preguntan a mí, hoy normalmente, ¿por qué hoy ha calado mucho? Eso también es algo que está bueno comentarlo. Porque ha calado mucho el tema de la automatización de procesos en empresas grandes, porque normalmente las empresas grandes, y esto lo viví también en empresas es que tienen muchos volumen de procesos para hacer y tienen muchos usuarios. Entonces, las herramientas que existen hoy, que son muy buenas en el mercado, o sea, yo sé que todas las herramientas que existen en el mercado son muy buenas, pero a veces los costos están asociados a procesos o usuarios. Entonces, si eres una empresa que tienes 1000 usuarios y tienes para automatizar 10 procesos, no te estoy diciendo 10, te estoy diciendo poquito a veces en algunos casos, ¿no? Te cuesta muchísimo. Entonces, allí es donde por eso nosotros hemos calado mucho con empresas que son grandes, Heineken, Totus, Avimev y demás. Sin embargo, hemos trabajado con empresas también pequeñas y medianas, donde trabajamos con procesos quizás más administrativos, más procesos inclusive asociados a temas contables, a temas de facturación, temas más de recursos humanos, donde ese cliente, ¿sí? Aunque sea pequeña y mediana empresa, termina después el día de mañana creciendo. Nosotros tenemos un caso también de éxito, repito, no podemos mostrarlos todos porque no nos da el tiempo, pero es un caso de éxito que nos gusta mucho contar, que es un caso de un cliente que arrancó también siendo pymes hace aproximadamente dos años, y que hoy ya es una empresa con vías de ser una empresa corporativa, y gran mayoría de sus procesos los está haciendo hoy con Automai, y mucha de su eficiencia operativa la logró gracias a Automai en ese sentido. Entonces, eso nos pone muy orgullosos porque vimos cómo una empresa misma creció, y creció a nivel de países, a nivel de procesos, a nivel de actividad, etcétera. Es una empresa que, pucha, o sea, la verdad que, entonces por eso digo, no solo nos quedemos con la idea más que los logos te muestran los tipos de clientes o las empresas que trabajan, pero no te dicen la realidad. Normalmente este tipo de productos, como los software as a service, están pensados de forma transversal. Por eso arrancan de planes a veces trials hasta planes ya más grandes, ¿no? De enterprise en ese sentido. Entonces, esa sería mi respuesta. Muy bien, sino que los logos asustaron, parece. Y los precios, sabes que mucha pyme, la mayoría de la economía peruana y creo que de toda Latinoamérica está soportada sobre pymes. Sobre pymes, tal ¿Sí? cual. Y eso, Y son las que les pasan lo que yo te dije hace un momentito. No les puedes pedir que se pongan a pensar cómo hacer mejor su proceso y que se pongan a diseñarlo, porque lo tienen aquí. Lo tienen aquí, o sea, y no es que está mal que lo tengan ahí. Lo tienen ahí porque todo el día lo hacen así, llenan así el form, llenan la información, y tienen el Word, y tienen el documento, y así lo trabajan. Y está bien. Y lo bueno es llevar a esos clientes a la digitalización y mostrarles que hay un camino mejor. Eso sería como sobre el todo las soluciones tipo SaaS, lo hacen, abaratan los costos, ¿no? tal Tenemos cual. otra pregunta. Sí. Dice, ¿tienes algún caso de éxito con IA generativa? Lo que es Con inteligencia IA, generativa. con inteligencia artificial generativa. Mira, hoy con el tema de inteligencia artificial, la realidad es que es una funcionalidad que, repito, como lo mencioné hace un ratito, arrancamos con KBP, que fue para un gestor documental, hace aproximadamente 5 meses. Ha ido evolucionando este tema de la inteligencia artificial. Hoy tenemos integración con GPT, con GPT 3.5, con cualquier tipo de GPT para todo lo que es el tema de el prompt en sí. Pero después, ustedes saben que este tema de la inteligencia artificial generativa es algo que está evolucionando, pero, o sea, si yo me acuerdo cuando yo arranqué este año a ver GPT, y todo el mundo decía GPT, 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 todo el mundo, hoy ya
y nos imaginamos a lo que hacía GPT ahorita, a lo que hacía antes, a lo que hace ahora. Y es allí donde nosotros vemos que, repito, nosotros si tenemos la posibilidad de integrarnos con ese tipo de inteligencias artificiales, lo vamos a hacer. Repito, tenemos hoy motores para hacerlo. Entiendo que, no sé si, creo que GPT la versión 3.5 o la versión, sí, la última versión, creo que tiene temas de inteligencia artificial generativa, sí, y nosotros tenemos la integración del motor a ello. Entonces, es simplemente entender qué te gustaría hacer con esa inteligencia artificial generativa y buscar el proceso para trabajarlo. Repito, o sea, nosotros no nos casamos con nada en el sentido de, mira, o sea, nos lo han pedido para temas como el de Heineken que conté hace un ratito, y para el tema de control de inventario, y hay empresas que nos lo han pedido, que no es que está mal, para temas de salud de cumpleaños, para poder validar fotos y ver cosas. Entonces, para mí, antes de pensar en el caso de uso, hay que pensar para qué lo quiero usar y en qué me gustaría usarlo, y sobre eso, obviamente, poder ver el caso de uso. Y repito lo que tú decías hace un ratito, juntarnos contigo, escucharte y ver cómo aplicar esa inteligencia artificial generativa a un proceso que seguramente es más largo. Mm. Ok, vamos con una pregunta y creo que es la última. Sí, con César. Aproximadamente, sí, la de César. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo sería la curva de aprendizaje para poder desarrollar mi primera solución con Automate para una persona Bien. de negocio? Sí. Y creo que también pregunta y tenemos algún programa de entrenamiento free, ¿no? No sé. Yo porque estoy viendo las preguntas a la derecha acá. Bien, mira, los tiempos de implementación, nosotros te cuento, César, cómo funciona. Vamos a poner el caso hipotético. Tú mañana te sumas con nosotros y nos dices, Automai, quiero trabajar con ustedes, ¿sí? Me gusta mucho su plataforma. Bueno, el tema de la curva de aprendizaje, normalmente nosotros tenemos capacitaciones que damos mes tras mes a clientes nuevos y a partners también activos, o a clientes a veces que quieren también conocer la herramienta. Entonces, tenemos ya videos tutoriales para la plataforma para que a nivel funcional puedas saber desde lo más básico de la automatización hasta lo más avanzado. Inclusive las capacitaciones, nosotros las hemos pensado a nivel de planes. Es decir, que si es un plan inicial, hay capacitaciones que son starter, hay capacitaciones que son premium, hay capacitaciones que son enterprise, hay capacitaciones que son avanzadas o corporate o data transformation, porque esos son nuestros 4 planes en ese sentido. Entonces tienes como que una evolución. Cada capacitación te va a mostrar funcionalidades asociadas a cada plan. Entonces, si tú mañana dices, a mí me encantaría el plan enterprise, y porque tiene directorio activo, tiene formularios dinámicos y demás, te pasamos las capacitaciones hasta esa parte para que obviamente puedas usarlo lo máximo posible. Y después en el tiempo, mira, nosotros hemos visto curvas de aprendizaje donde los casos, como te menciono, después de esa primera capacitación y ese primer proyecto implementado en conjunto, que es lo que más nosotros recomendamos, ¿sí? Normalmente el cliente ya en menos de un mes puede empezar a hacer las automatizaciones. Nosotros, a veces proyectos de 2 semanas, un cliente, nosotros siempre al principio lo que le decimos, si nosotros lo podemos hacer en 2 semanas, inicialmente tú lo puedes hacer en 4, ¿no? En 4 semanas. Y a medida de eso, directamente después hay capacitaciones y demás para trabajarlo. Entonces, si tú me preguntas, con la capacitación más la aplicación de ver el caso de uso que tú quieres implementar dentro de tu empresa, y el tiempo, creo que con 4 semanas vas a estar más que suficiente para una persona y para un proceso, ¿no? Y va a depender mucho del proceso, porque si yo estoy pasando un proceso más pequeño, pero si tú me dices, tengo un proceso con 50 pasos y quiero integrarme con inteligencia artificial, con APIs y demás, habría que pensar más en el tiempo que pudiésemos hacer, ¿no? Quizás yo te puedo decir, yo te lo hago en 6 semanas, yo te diga, no, tú te puedes demorar 8. Una cosa así, en ese sentido. Entonces, digo, las curvas de aprendizaje van a depender mucho del tipo de proceso que quieras hacer, y las funcionalidades que vayas a querer implementar dentro de ese proceso, ¿sí? Pero esos son procesos sencillitos, inclusive en días lo puedes hacer, o sea, César, es así. ¿Mm? Bien, esas fueron todas las preguntas, Héctor. No sé si tienes algo más que compartir con nosotros. Perfecto, no, yo creo que primero, no sé si les parece, por el tema de los tiempos, compartir el tema de los planes y contarles los planes y sobre eso ya dar un cierre, porque no sé si estamos con el tiempo, creo que faltan 15 minutos o no sé, ahí tú me dirás. Tenemos, sí, a ver, tomémonos unos 5 minutos, sobre todo porque justo como estamos a la par en la otra sala, Ah, ya, ya. para hacer la clausura y para que no estén vacíos ellos también. Dale, pues. Dale, para mostrarles a las personas, a los chicos, el tema de los planes y que lo puedan ver, Ok. ¿sí? Dale. Con eso damos un cierre rápido. Vayan viendo. Igual después, nosotros en la página, si van a la página ahorita, estos planes
están siendo actualizados ahora. Entonces seguramente no los vean tal cual como los ven aquí. Por eso me interesaba contárselo, porque puede pasar de que vayan a la página y vean con otros nombres y demás, pero estamos haciendo una actualización justo de la página. Entonces, como ven acá, nosotros tenemos 4 planes: el Starter, el Premium, el Enterprise y el Digital Transformation. ¿Cuál es la semejanza entre cada plan y cuáles son las diferencias? Automate tiene diferentes tipos de planes, donde en todos los planes tienes usuarios y workflows ilimitados, es decir, cantidad de procesos y cantidad de usuarios ilimitados. ¿Cuál es el límite que te pone cada plan? El límite que te pone cada plan es la cantidad de transacciones que quieres hacer. Ustedes vieron en el proceso de control de inventario que nos pidieron ejecutar un control, unas acciones. Bueno, eran aproximadamente 15 pasos entre todo el proceso. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es una solicitud? Eso que yo inicié desde que inició el proceso hasta que me entregó las diferencias, eso es una sola solicitud. Pero pueden haber solicitudes que tengan más pasos, menos pasos, eso va a depender de la solicitud, en ese sentido. Entonces, si lo tenemos que llevar siempre es las veces que ejecuto esa misma tarea en el mes. ¿Bien? Y después también las diferencias a nivel de funcionalidades. Directamente el plan inicial tiene funcionalidades asociadas a workflows básicos de automatización, temas de filtros, temas de poder armar listas, armar fórmulas y demás. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿sí? Nosotros ya tenemos planes que van pensados más cuando un cliente no se quiere tener reportes en Power BI, como les mencionaba, quiere tener conexiones con terceros sistemas, quiere tener generaciones de documentos, esto de convertir un formulario en documentos. Bueno, este es el plan de 650. Entonces me dirán, bueno, entonces, ¿por qué me debería ir yo a la Enterprise o Digital Transformation? Porque hay funcionalidades como el tema ¿cómo se llama? Del Custom External Forms, que es el tema de los formularios dinámicos. Hay empresas que a veces te piden y te dicen, yo quiero que el formulario tuyo no esté dentro de Automate, sino que inicie, no sé, una página web mía embebida, que la gente llene el formulario ahí. No sé, un libro de reclamaciones, un libro de recruiting, lo que sea. Entonces ese formulario está allí. Y el tema del single sign-on, que es el tema del directorio activo. Y después, nosotros cuando lo pensamos estos planes, este año que hicimos todo el modelo de pricing y demás, pensamos que el plan más interesante iba a ser el starter, pero el plan que más se vende, chicos, es el Digital Transformation. Inclusive, hoy en las empresas, pequeñas y medianas empresas están comprando este plan. ¿Por qué? Porque son los planes más completos a nivel de funcionalidades. Inclusive este plan, todo lo que vimos hoy en la demo de Digital Transformation a nivel de inteligencia artificial, GPT, servicios cognitivos, temas de offline, lo que usa Genic y demás, todo eso está asociado con el plan de Digital Transformation. ¿Sí? Creo que el Let's See. Y entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿en qué planes están pensados cada uno? Normalmente estos 2 planes están pensados para pequeñas y medianas empresas, y estos planes están pensados más para empresas un poco más medianas o ya más grandes en ese sentido. Uno por la cantidad de procesos, otra por el tema de las funcionalidades, y lo más importante que siempre nos preguntan, ¿puedo arrancar con el de 350 o 650 y después irme un plan más grande? Sin ningún problema, nos avisan de un mes para otro, o sea, con al menos con 48 horas de relación, y nosotros hacemos el cambio, el upgrade. Inclusive nos ha pasado de clientes que arrancan con este plan, porque este plan Starter te puede permitir hacer quizás para 500 solicitudes, no sé, te puede hacer 5 procesos, vamos a poner un ejemplo, porque tienes 100 transacciones para cada uno. Cuando ya sumas más cantidad de procesos, más allá de que los tengas ilimitado, te va a limitar la cantidad de transacciones, entonces tengas que irte al siguiente plan. Y así sucesivamente, o a haber planes que te van a requerir tener funcionalidades especiales. Ah, mira, yo tengo solo 2000 solicitudes, pero tengo que tener un parceo de documentos, quiero que las facturas se puedan leer. Ah, listo, necesitas irte a este plan porque tiene esa funcionalidad. Entonces, como se dan cuenta, es muy versátil. Yo siempre a nivel comercial, cuando trabajo con los clientes, trabajo 2 puntos. Uno, de ver el proceso que quieren automatizar y sobre eso determinar cuál es el mejor plan para iniciar. Y segundo, esta consultoría que también ven asociada al tema del proyecto para poder obviamente definir cuál es el proyecto que se va a hacer, el tiempo que se va a demorar y el plan que va a estar elegido ese proceso. Así que ese sería como mi cierre, agradeciendo realmente a ti, Jorge, por el espacio, a todas las personas que hicieron las consultas. Repito, fue una presentación que para nosotros es súper importante para Automai. Más allá de que estamos en Perú, estamos en un proceso de crecimiento, siempre es bueno abrir estos espacios para que las personas te conozcan como empresa, pero conozcan también cómo los podemos ayudar a todo el tema de la automatización, porque hay muchas plataformas en el mercado y lo bueno que para mí me parece que es importante es el tema del acompañamiento y la consultoría que nosotros brindamos como herramienta. Es decir, nosotros siempre nos definimos como una plataforma no solo de transformación digital,
a nivel técnico, sino transformación digital a nivel de consultoría, para ayudar a cualquier tipo de empresa a automatizar cualquier proceso, ya sea pequeño o mediano o avanzado, y que obviamente ellos después se conviertan en nuevos casos de éxito para nosotros. Así que muy contentos de este espacio y agradecidos nuevamente, Jorge.